¿Verdadero o falso, chicos? Andrónico Rodríguez está sobrevalorado. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Del Castillo no llega a agosto como candidato competitivo. Falso. Falso está, no me arriesga. Sí, yo añado una cosita, Un o sea, pequeño creo que depende, desde ahora ya no es competitivo. Ya. Evo Morales está muerto políticamente, pero nadie se anima a enterrarlo. Falso. ¿Depende? No. Eso va a ser cierto de aquí a unos 10 años, 5 años. Ok, pero hoy no. Ah, Para vos. Se encamina eso. Eva Copa no existe fuera del Alto. ay, verdadero ahora. Falso, en el Alto y casi no existe, A la y en miércoles. algunos segmentos fuera del Alto sí está presente. Tuto no puede ganar sin ser antimás. Verdadero. Sí, verdadero. Andrónico quiere ser candidato, pero no quiere hacer campaña. Para mí falso. Falso también. Samuel es el outsider más serio. Falso. Falso total. Manfred no se va a presentar, pero sí va a operar. Falso. Falso, se va a presentar. En el boxeo profesional, los rounds o asaltos pueden ir de 4 a 12 dependiendo de la situación. Hoy vamos a sentar en la misma mesa ideas, análisis y debate. La semana pasada ya tuvimos un debate económico donde prácticamente volaron sillas, fue bastante acalorado. Antes de hablar con los candidatos, tendremos que entender cómo es esa Bolivia que tantas ganas tienen de gobernar. ¿Será que ellos mismos lo entienden? ¿Cómo son las percepciones de los bolivianos y las bolivianas en estos últimos meses? ¿Cuál es la última fotografía de las encuestas? Hoy vamos a medir la política por nocaut. A mi izquierda tengo a Julio Córdoba, uno de los encuestadores más rigurosos del país, lector minucioso del termómetro social boliviano, quien estuvo más de cerca además del resultado final de la última elección. ¿Se acuerdan que habían diferentes numeritos, pero fue Diagnosis el que se acercó finalmente a lo que conocimos el 2020? Él es sociólogo con posgrado en investigación social en la Claxo, Argentina, director ejecutivo de la empresa consultora Diagnosis, con más de 20 años de experiencia en investigación de opinión pública y para el desarrollo, y alguien además que realiza periódicamente estudios de opinión sobre coyuntura social y política y ahora sobre coyuntura electoral. Y a mi derecha, Armando Ortuño, analista de perspectiva política, un experto en ver venir lo que parece invisible. Economista e investigador social. ¿Fue con ironía eso? Vamos a verlo más adelante. Si aquí mi bola de cristal te voy a traer. Economista e investigador social, realizó sus estudios universitarios en Suiza y Bolivia, es especialista en análisis sociopolítico y económico y en métodos de prospectiva, trabajó en Naciones Unidas y desde hace 10 años es consultor en organizaciones y empresas nacionales e internacionales en Latinoamérica. Lo vamos a dejar en Latinoamérica porque son muchos países y me cobran por minuto acá, ¿ok? Bienvenidos a ambos. Hoy no vamos a conocer, no vamos a opinar, no vamos a pensar en qué le parece a los entrevistados. No. Hoy vamos a intentar desnudar el país a partir de lo que los bolivianos y las bolivianas piensen, sientan y votan. Vamos a ver cómo es esa Bolivia que los políticos tantas ganas tienen de gobernar, pero que últimamente todos los días, ¿y qué digo todos los días? Minuto a minuto, lo único que hacen es agobiarnos con peleas van, peleas vienen, no importa cuando veas esto. La comunidad caníbal los escucha, yo pregunto, comenzamos chicos. Para estos debates yo siempre comienzo con la monedita, para que sea bien fair play. Julio. Falta la campana. Cara. Eso es en el post. ¿Cara? Cara. Muy bien, cara. La unión es la fuerza, entonces. Ya. Comencemos contigo, Julio. Primer round. ¿En qué país estamos parados, chicos? A ver, comencemos con Julio. Todos los datos que vamos a compartir son de diferentes encuestadoras, empresas bolivianas, extranjeras, Panterras, Diagnosis. También tenemos el Latinobarómetro, Oxfam, el INE, diferentes datos oficiales. Así que va a estar bastante surtido el análisis que va a disparar los datos. Venís siguiendo los vaivenes de la política desde hace varias décadas, Julio. Si te pidieran contar Bolivia a partir de las encuestas y las percepciones, ¿cómo sería la foto de este país? ¿Una foto que da esperanza? ¿Una foto rota? ¿Una foto enojada? Te escucho.
Yo creo que hay que pensar más que en una foto, en una película. Y esta película debería tener una escena actual que comienza en el 2019 y en lo que estamos ahora. Y esta escena yo la denominaría como una escena de una Bolivia quebrada por dos clivajes principalmente. El principal clivaje del que no se ha hablado mucho en la pre-campaña electoral es el clivaje de la fuerte ruptura que hay entre capas medias, urbanas, clases medias, y sectores populares, clase baja y baja, tanto urbano como rural. Hay un quiebre, una ruptura que no se ha sabido sortear todavía y que está condicionando en gran medida las percepciones, las actitudes, la intención de voto, etc. Es un elemento central, una variable central, una Bolivia rota por ese lado. Y en el segundo clivaje es el clivaje regional, donde tenemos una Bolivia de tierras altas y otra Bolivia de tierras bajas, con tensiones permanentes y también con rupturas. Y frente a estas dos variables, las otras variables yo las pondría en un nivel secundario. Sexo, edad, no son en este momento, desde mi punto de vista, elementos centrales para entender esta última escena desde el 2019 a ahora. Armando, Julio nos decía 2019. Para vos, ¿cómo ha cambiado el país desde que empezó el siglo? Vamos un poquito para atrás. No, me gustó cuando Julio dijo la idea de ver no como una foto, sino como una película, porque justamente creo que yo agregaría una adicional a la pregunta que tú hacías a Julio, y yo hablaría de en una palabra, desilusión. ¿Y por qué hablo de desilusión? Porque la otra parte de la película, un poco más larga que me pides, es la película que se inicia, digamos, a inicios de este siglo, con todos los cambios sociales que el país ha experimentado. Sí, lo interesante es que la foto que cuenta Julio, es también una foto que viene después de un decenio, digamos, de oro para el país, en el sentido de lo que la misma gente percibía, ¿no? De un decenio en el que la percepción era que el país progresaba y efectivamente había ciertos indicadores de mejora, y donde hubo procesos de movilidad social ascendente muy fuertes, ¿no? Y me da la impresión que esa Bolivia, que era la Bolivia de entre por lo menos 2010, yo diría, y hasta 2015, digámosla, ¿no es cierto? 16 probablemente ese periodo, es una Bolivia que luego, efectivamente, como dice Julio, entra en esta fase de la crisis a partir del 2019, y yo en este momento encuentro desilusión, ¿no es cierto? Si puedo calificar, porque es como que hubo esperanzas y hoy en día esas esperanzas se pierden. Entonces, ese componente de desilusión y de pérdida de algo, también creo que es otro elemento interesante en esta coyuntura, además de los dos que mencionaba Julio. Armando nos habla de pérdida. ¿Perdimos algo los bolivianos? ¿Qué perdimos, Julio? Para volver en esta escena a lo más actual, yo retomaría una película antigua de Sergio Almaraz, que habló del requiem de una revolución, ¿no? por los años 60, y creo que estamos volviendo a repetir el requiem de una, entre comillas, revolución. Es decir, lo que nos contaba Armando, desde el 2005, digamos, esta película de los años de oro, se traduce ahora, especialmente a partir del 2014, levemente, pero fundamentalmente a partir del 2019, del 2020, en un requiem, en un epílogo de una muerte anunciada. Desde mi punto de vista, el ciclo del MAS está terminando irremisiblemente. No parece que hayan señales de que se pueda renovar el proyecto del MAS, porque hay temas estructurales que nos llevan a pensar que esta película se está terminando sin mucha gloria, como decía en una reciente entrevista Álvaro García Linera, ¿no? Entonces, tienes que las reservas del gas, que eran la base estructural del modelo de desarrollo de El MAS, ya se han acabado, las exportaciones han disminuido notablemente, por un lado, su base económica, la base económica de estos años de oro, se ha debilitado profundamente
por un lado, y por el otro lado, la base organizativa del MAS, que era el Pacto de Unidad y todas las organizaciones sindicales y gremiales alrededor del Pacto de Unidad, se han desmoronado, se han prebendalizado, ha habido un proceso de corrupción, el gobierno ha cooptado a varias organizaciones sindicales, campesinas, lo que en los años 70 no logró la dictadura de dividir el movimiento sindical, lo hizo con mucho éxito el MAS, ¿no? Desde muy temprano, digamos, desde el 2009, desde el 2008, y dividió las organizaciones. Hubo un proceso de corrupción, de cooptación de los liderazgos y de prevandalización, ¿no? Los medios de comunicación muestran tanto a Evo Morales como a Luis Arce entregando sedes sindicales, digamos, ¿no? Cuando eso es un escándalo, o sea, el dinero de nuestros impuestos, que es para el conjunto de la población, de repente es utilizado para determinados actores sindicales, ¿no? Para comprarlos. Y también vemos el reparto del aparato del Estado entre distintas organizaciones sindicales. Entonces, ha habido un acelerado proceso de cooptación y prevendalización, de modo que no solamente la base económica del MAS, sino la base organizativa del MAS se ha deteriorado, y esos dos elementos marcan este fin de ciclo, este requiem para una revolución, de modo que desde mi punto de vista es difícil que haya un proceso de renovación, digamos, ¿no? Requiem para una revolución. Sos una ametralladora de reels, Nicole, atenti, porque todo lo que dice este muchacho, interesante. ¿Querés decir algo? No, yo sin embargo pondría un matiz a todo esto, ¿no? En el sentido que sí, yo creo que lo que estamos en este momento viviendo es el fin de un ciclo, que tiene razón, Julio, que tuvo su base en una coyuntura económica basada en el gas, ¿no es cierto? Y sí, los recursos que vinieron por el gas y lo que se hizo para redistribuir esos recursos del gas, y en una forma organizativa. Donde sí él pondría un matiz es que yo creo que en cierto sentido el MAS es también víctima de su propio éxito, porque la naturaleza del proceso, digamos, que lidera Evo Morales, justamente tiene que ver con el hecho de introducir a las organizaciones sociales como el elemento crítico, digamos, de organización del nuevo momento político. Estamos hablando allá por el año 2000, 2005, ¿no? Entonces, las organizaciones son las que le dan la vitalidad al proceso, las que lo empujan, las que le dan el sentido histórico, y yo creo que también las que marcan algunos elementos clave del periodo, ¿no? Como la reivindicación de lo indígena, el protagonismo del mundo popular. Y yo creo que eso también hay que reconocer. Yo creo que la presencia de las organizaciones en el corazón del proyecto masista no es solamente el final de la historia, que es el clientelismo, la corrupción, sino también inicialmente son el motor de ese proceso, ¿no? Pero creo que efectivamente, a medida que el tiempo pasa, esa lógica se va mezclando con la lógica del Estado, el prebendalismo, y acabamos en esta etapa. En ese punto tengo un matiz. Y en el otro, donde sí tengo dudas, y eso vamos a discutir, es que yo creo que si bien el ciclo estatal del MAS tal vez está acabando, pero no estoy seguro si la cultura política, llamémosla masista, se está acabando. Más bien me da la impresión que podríamos pensar de que ciertos rasgos bastante fuertes de la cultura política que ha construido el MAS en este decenio, y también de las lealtades o adhesiones sociales de ciertos grupos, en torno a lo que llamaríamos un masismo, yo creo que van a pervivir por mucho más tiempo, me parece. Ya vamos a entrar al bloque popular, pero antes, Julio, vos que me dice el pulso nacional, ¿qué dicen los datos? ¿Los bolivianos nos volvimos más liberales o más desconfiados del Estado o más desconfiados de todos? Bien difícil responder a eso, ¿no? Yo creo que, digamos, retomando lo que decía Armando, es una cultura política que yo pensaría que no nació con el MAS, sino desde antes, por lo menos desde la revolución del 52, que es una cultura política estatista, es decir, que espera la presencia del Estado. Desde ese punto, o sea, hay varios sectores que históricamente han sido ignorados por el Estado y que para obtener algunos derechos han tenido que pelear sus reivindicaciones y han tenido que plantarse frente al Estado. Un Estado que en muchos años ha sido, digamos, un Estado, si quieres, oligárquico, pequeño, que les ha dado la espalda. Entonces, estos grandes sectores
desde la revolución del 52 que han demandado educación, salud, movilidad social y fuentes de trabajo, no son liberales, todo lo contrario, o sea, tienen una demanda de la presencia del Estado en el desarrollo económico del país, ¿no? Y una nueva ola de este nacionalismo popular ha sido vivida desde el MAS, digamos, ¿no? Desde esa cultura que demanda del Estado el desarrollo se ha fortalecido con el ciclo del MAS. Entonces, en grandes sectores no parece haber una cultura liberal. Ahora, ¿qué pasa con las clases medias? ¿No? Porque sobre todo esta cultura estatal está presente en las clases populares. ¿Qué pasa con las clases medias? Parece que las clases medias están en un proceso de vaivén, es decir, tienes momentos en los que las clases medias empiezan a demandar la presencia del Estado, pero tienes otros momentos en los que estas mismas clases empiezan a desconfiar del Estado, empiezan a agarrar algunas ideas, digamos, del esfuerzo propio, del emprendedurismo, ¿no? Entonces, creo que en la etapa neoliberal, si se quiere, de los años 80, 90, estas clases medias han abrazado el discurso neoliberal de un Estado pequeño, de un Estado eficaz y de la confianza en el emprendedurismo propio, personal. Parece ser que ese sentimiento está volviendo en algunas clases medias pues, desconfiar del Estado, ¿no? Frente a la crisis económica de la UDP, de un Estado omnipresente, las clases medias empezaron a estar atentas a discursos neoliberales. Diría yo que frente a la crisis económica del Estado del MAS presente en la economía, estas mismas clases vuelven en un proceso de péndulo a estar abiertas a discursos hasta libertarios, diría yo, ¿no? Pero no es algo uniforme, no es algo todavía dominante, me parece, pero sí es una señal de que las clases medias están desilusionándose de la presencia estatal en la economía. ¿Te animas a tirar, ahora hay ciertas paradojas en eso. ¿Te animas a tirar algún porcentaje? Ay, bueno, a ver, nos movemos nosotros, y después me imagino que Armando podría ayudar en esto, nos movemos nosotros en los 3 tercios. Desde nuestros cálculos, desde nuestra experiencia de encuestas, las clases medias como tal representan aproximadamente 1/3 del padrón electoral, digamos, 30-35%. Ahora, no es casualidad que en todo el ciclo del MAS, el voto opositor al MAS ha sido constantemente ¿no? Entre el 28 al 34%, 35%, excepto el 2019 y sobre todo el 2020, ¿ya? Pero más o menos han estado desde el 2005, 2009, 2014, entre el 28 y 35%, e incluso el 2019 casi 37%, siempre el tercio que se asentó sobre todo en las clases medias, 1/3. En cambio, en los sectores populares, clase baja y pobreza, que serían los componentes de los sectores populares, más o menos llegarían a 2/3, digamos, del padrón electoral. Por lo tanto, no es casualidad que en el ciclo de mayor hegemonía electoral del MAS, el MAS se acercó casi a los 2/3, 61%, 63%, digamos, ¿no? Entonces, y el voto está en clases populares. Ahí están 2/3. Por lo tanto, para terminar esta larga respuesta, yo diría que la base estatal popular llega casi a 2/3 de la población, y el tercio de las clases medias van en un péndulo, a veces respaldando el sector, las demandas estatales, el nacionalismo, pero en otras se inclinan a escuchar mensajes más liberales que desconfían del Estado en determinadas etapas. No, yo creo que hay contradicciones también en todo esto, ¿no? Porque, a ver, por la parte, algunas encuestas, algunas de julio, por ejemplo, nos muestran lo que tú dices, la persistencia de la cultura favorable a una intervención del Estado en la economía. De hecho, el tema de las privatizaciones sigue siendo una mala palabra en este momento en Bolivia, hay que decirlo, ¿no? No es que la cosa se ha vuelto favorable en la mayoría de los bolivianos a una privatización, por lo menos como término, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo uno detecta en las encuestas, yo lo que llamaría pulsiones individualistas, ¿no? Reclamos por autonomía, reclamos por libertad en tus negocios.
Pero yo creo que en eso también los bolivianos somos muy particulares, creo que somos contradictorios de nuestra cabeza, ¿no? A ver, yo quiero por lo general que no me molesten, que en mi negocio, que no me cobren impuestos, ¿no es cierto? Que la intervención del Estado en mi vida cotidiana sea pequeña, pero al mismo tiempo quiero que el Estado me dé servicios sociales. ¿Es cierto? Es decir, al mismo tiempo, no me molestes en mi esquina, incluso no quiero pagar impuestos. Pero subvencióname la gasolina. Claro. Dame educación gratuita, etcétera, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver también con un poco la historia de Bolivia. Otra vez, mucho de esto lo cargamos por la historia. Es decir, en Bolivia hay la imagen, digamos, de que las rentas, ya sea la renta minera, la renta gasífera, las rentas son de todos. Hay ya la importancia de la empresa pública, de la nacionalización. Y es a partir de esas rentas que yo tengo que tener ciertos servicios. Pero yo, en lo personal, no, yo soy un libre empresario, ¿no es cierto? Emprendedor y quiero que se me respete mi libertad. Y yo te planteo una hipótesis un poco atrevida. Muchos analistas hablan del periodo del MAS como el periodo estatista, ¿no? Yo creo que la alquimia del MAS fue justamente ser esto. Al mismo tiempo distribuir y al mismo tiempo dejarte suelto a los mundos populares informales en sus negocios, con mucha libertad inclusive, pero redistribuyendo a partir de la renta. Ahora, ese modelo, como dice Julio, ya no funciona, entonces vienen problemas, ¿no? ¿Verdadero o falso, chicos? Andrónico Rodríguez está sobrevalorado. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Del Castillo no llega a agosto como candidato competitivo. Está difícil esa. Falso. Ya pues, Armando. Es Ya rápida fue. la cosa. Falso está, me voy a arriesgar. Sí, yo añado una cosita, Un o sea, pequeño creo que depende, desde ahora ya no es competitivo. O sea, Ok. no es que no va a llegar a agosto Ok. y ya no va a ser competitivo, desde ahora no es competitivo. Ya, si el pero es tan cortito, vamos a hacer verdadero o falso o depende, ¿ok? Ya. Ya. Evo Morales está muerto políticamente, pero nadie se anima a enterrarlo. Falso. ¿Depende? No. Eso va a ser cierto de aquí a unos 10 años, 5 años. Ok, pero hoy no. Para vos. Se encamina a eso. Se encamina a eso. Hay que darle tiempo, dice Julio. Eva Copa no existe fuera del Alto. Verdadero ahora. Falso. En el Alto casi no existe Ana y en miércoles. algunos segmentos fuera del Alto sí está presente. École. Tuto no puede ganar sin ser anti-más. Verdadero. Sí, verdadero. Primera, creo que es primera, no, tercera ya. Solo que me están sorprendiendo. Consenso. Me están sorprendiendo. Andrónico quiere ser candidato, pero no quiere hacer campaña. Para mí, falso. Falso también. Que nos lo demuestre. Andrónico, vení. Te vamos a esperar a vos y a todos los candidatos. Samuel Bueno, es el... todos están empezando a hacer campañas recién, ¿eh? Pero ninguno quiere venir entre caníbales. Yo no sé, Bueno, chicos, el miedo que le tiene, pero vengan, candidatos. Nos merecemos explicaciones profundas de las propuestas ya presentadas. Un poquito de profundidad y de reflexión. Samuel es el outsider más serio. Falso. Falso total. Por lo de outsider, no por lo de serio. Sí, serio es, pero... ya serio sé, es, ya ok, sé, ok. Manfred no se va a presentar, pero sí va a operar. Falso. Falso, se va a presentar. Vamos con el segundo round. Bloque Nacional ¿O va a Popular. operar de qué? ¿Cómo? ¿O va a operar de qué, digo? Vamos a ver, va a operar políticamente, me imagino. Vamos con el Bloque Nacional Popular. ¿Acero o gelatina? Pensaba cuando armaba este bloque. ¿Acero o gelatina? Tenemos algunos datos. Bien, a ver, este tema de la pobreza ya lo hablamos en el anterior debate y quiero aquí un poco ampliarlo porque, bueno, estos son datos en base a la encuesta de hogares del INE y Oxfam del año pasado. Tenemos que el reto alto no varió entre el 2006 y el 2019. Agarramos 2 años como el inicio y el fin, más o menos, de la época del MAS, o sea, del MAS del Evo, ¿no? La pobreza extrema evidentemente sí varió de un 13 a un 38%. 38 era el 2006 y bajó a 13 el 2019. La pobreza moderada, un par de dígitos. Pero cuando vemos el medio vulnerable, sí hubo una diferencia entre el 2006 y el 2019. Estos datos están en base a los ingresos en porcentaje por cada digamos,
pedazo de la torta, en este caso de las franjas, ¿no? De la población. Cuando hablamos de clase media, la gente dice clase media, parece que todas las clases medias fueran lo mismo, cuando evidentemente hay diferencias. Y cuando hablamos del mundo popular, la gente dice mundo popular, pero pareciera una cosa amorfa, cuando en realidad del medio para arriba estarán de acuerdo conmigo, a lo que se llama el mundo popular. Desde aquellos muy pobres, ¿no? Votantes de la propuesta de izquierda, hasta los estratos medios vulnerables. Y en algún momento hasta los estratos medios estables. Habrá que ver el tema de la intención de voto en esos momentos, pero más o menos así es la figura. Quiero comenzar con Armando, y es que en el debate económico que tuve con Espinosa y Velasco, Espinosa decía que no se podía hablar de los datos de pobreza en relación al INE porque todavía tomaban la canasta básica familiar de los 90s, ¿no? El periodo neoliberal. Velasco no pudo refutarlo, estuvo de acuerdo con él. A ver, estamos hablando de microeconomía un poquito, 2 minutitos para poder... ¿Es verdad que esa canasta básica familiar es tan antigua? ¿Es verdad que esos datos de pobreza no pueden ser tomados en cuenta porque es antiguo el dato? Eso invalida que cuando uno va a los barrios hay gente a la que realmente se le cambió la vida, y no estoy hablando del MAS como gobierno, estoy hablando del Estado. Todos lo hicimos. Te escucho. No, obviamente podemos discutir el tema de qué línea de pobreza tú agarras para medir y sacar el porcentaje de cuánta gente está debajo de esa línea de pobreza, que es la definición de pobreza extrema y también de pobreza moderada. Ahora, digamos, efectivamente, con una canasta actualizada eso puede variar. Y de hecho el INE hace 3 años, si no me equivoco, no estoy seguro en eso, hizo una actualización de la canasta, digamos, básica, y con eso se recalculó los indicadores de pobreza. Mira, las variaciones en relación a las anteriores tendencias variaron entre 2 y 3 puntos, ¿no? Es decir, efectivamente hay variaciones, pero digamos, no, técnicamente sí hay variaciones, pero yo creo que a la pregunta que tú hacías, en el periodo que analizamos, entre más o menos 2006 al 2019, todas las estimaciones te muestran que el nivel de la pobreza bajó en 20 puntos. Entonces ahí podemos discutir 2 puntos más, 2 puntos menos, es menor, digamos. Lo cierto es que un gran porcentaje de bolivianos mejoraron sus condiciones de vida en esos 10 años. Eso es innegable. ¿A cuántas personas equivale un punto, chicos? Ustedes que saben de encuestas. ¿Un punto de pobreza? Me estás diciendo 2 puntos más, 2 puntos menos. Bajemos el dato frío a la realidad de la gente. Eso es, si lo calculas en torno a la población, más o menos, porque esa es la estimación, ¿no? Estamos en una población más o menos de 10 millones. Un punto sería 10.000, más o menos, ¿no? O sea, que digamos, no fueron 20, fueron 18, vamos a tirar para abajo. 100.000 es un punto. 100.000. Vamos a tirar para abajo. Son miles de personas, es decir, sí, a la que digamos, las decisiones como Estado que se tomaron, la vida les cambió. No, es decir, el dato, si quieres en dato, hay un estudio de los años, si no me equivoco, el Informe de Desarrollo Humano del año 2012 o 13, cuando hicieron reestimaciones y se hablaba ya ahí, digamos, en ese momento, de casi 1 millón de personas que habían superado la línea de la pobreza y estaban en mejores condiciones. Pero creo que el dato que tú has mostrado es interesante porque nos muestra 2 cosas. Bueno, está bien, la gente mejoró sus condiciones de vida, pero un gran porcentaje de esas personas se situó por encima de la línea de pobreza, pero en una situación vulnerable, ¿no es cierto? Es decir, sí, ya yo tengo más recursos para poder tener un nivel de vida razonable, pero eso es muy inestable, ¿no es cierto? Es decir, y de hecho la mayor parte de lo que llamamos clases medias está efectivamente en ese mundo más vulnerable, no tanto en mundos en los que tienen seguridad de empleo o condiciones de vida relativamente estables, ¿no? Es decir, hubo mejoras, pero esa vulnerabilidad sigue existiendo, ¿no? Espinosa decía que estaba de acuerdo con Tuto en esto de que nos farreamos las reservas, nos farreamos la bonanza. ¿Nos farreamos el país, Julio? Yo no estoy tan de acuerdo con ello, ¿no? Es decir, el periodo del MAS, como otros periodos progresistas en América Latina, se han caracterizado por la redistribución del excedente en clases bajas y por la mejora sustancial de las condiciones de vida, no solamente en Bolivia, en Brasil, en Ecuador, en Argentina, ¿no? Entonces, este proceso de redistribución del excedente no cabe dentro de la categoría de nos hemos farreado el gas.
Ahora, las expectativas eran que el excedente del gas iba para el cambio de la matriz productiva. Y eso no pasó. Y eso no pasó, digamos. Okay. ¿No? Si a eso se le llama farrear el gas, bueno, digamos, pero de que no es que ha habido una corrupción gigantesca y que el excedente no ha llegado a sectores populares, ha llegado a sectores populares vía inversión pública, vía bonos, vía generación de la dinámica económica. Entonces, yo no llamaría eso como farrearse el gas. No, y agrego una cosa, que creo que el error de esas visiones, digamos, para mí, no solamente es la imprecisión, sino el error es, y es un error que puede ser grave para el futuro del país, que es suponer que no pasó nada durante 10 o 15 años. Que yo creo que sí, eso es un grave error, es decir, suponer que una sociedad no cambió, que no se transformó, que no hubo procesos, algunos positivos, otros negativos, en el fondo es borrar un momento histórico, experiencias de la gente, capacidades, pero también un aprendizaje. Entonces, yo creo que es muy arriesgado hablar de esa manera, porque estamos borrando un periodo importante del país, donde yo te digo, no solamente es el tema de los ingresos, es también el tema, por ejemplo, la infraestructura, la articulación del país. Es decir, hay elementos, ¿no? Pero evidentemente también hay enormes limitaciones y mucha desilusión sobre lo que no se pudo hacer también, ¿no? Sí, no podemos eliminar mi riego 1, 2, 3, 4, 5, mi agua 1, 2, 3, 4, 5, o sea, cosas así, ¿no? se le cambió la vida a la gente. Con esa salvedad de que no es que no pasó nada, ahora sí le vamos a dar palo al MAS con gusto. En tus encuestas, el Bloque Nacional, Julio, Popular, parece muy sólido. ¿Es una identidad dura o es un reflejo de la dependencia estatal? A ver, antes de responder esa dicotomía si es dura o dependiente del Estado, habría que pensar que es un proceso de larga duración de una construcción de identidad que no comenzó con el MAS, sino comenzó mucho antes y que tuvo sus características específicas con el MAS. Es decir, digamos, la revolución del 52 fue un elemento que impulsó lo nacional popular. Lo Nacional Popular y sus organizaciones fueron un actor importante en la recuperación de la democracia, y lo Nacional Popular desarrolló demandas específicas que fueron rescatadas por la Asamblea Constituyente el 2008 el 2007 y el 2008, que se tradujo en la nueva Carta Magna con una serie de derechos. O sea, es un proceso de larga duración, ¿no? O sea, no es solamente una identidad dependiente del Estado. Ahora, que no es algo estático, que tiene sus características y que permanece en el tiempo, eso es cierto, o sea, va cambiando, ¿no? Tienes el pacto militar campesino de los años 60, que fue sustituido por el movimiento catarista en el ámbito de los sindicatos campesinos, y eso fue transformándose, que fue enriquecido por los movimientos de tierras bajas de los años 90 y de principios de los 2000, que al final parieron pues la nueva constitución. O sea, es algo dinámico, no es una cosa estática que permanece en el tiempo, sino que va cambiando. Lo mismo con la Central Obrera Boliviana, ¿no? Desde la Central Obrera Boliviana obrerista de los años 70 y 80 a una Central Obrera Boliviana que dejó de ser relevante para fundirse un poco en el Pacto de Unidad. Entonces, es un mundo que evoluciona, Claro. Que tiene transformaciones importantes. Julio, ¿no? y en eso yo siempre me he preguntado, a ver, pero te lo planteo tú también que conoces bien este tema y desde los datos, ¿se puede pensar, a ver, lo nacional popular siempre lo vinculamos como muy rápidamente con la izquierda, pero ¿se puede pensar en lo nacional popular, digamos, desde la derecha, de que lo nacional popular puede también tener sus expresiones de derecha, conservadoras, sí, o mutar hacia ese tipo de lógicas también? Creo que en Bolivia no estamos acostumbrados a pensar eso, pero creo que es perfectamente posible por dos razones desde mi punto de vista, brevemente. Y hemos tenido algunas expresiones con Barrientos, por ejemplo, ¿no? De lo nacional popular con Tufillo conservador. Sí. Y en América Latina tenemos una derecha que está asumiendo posturas nacionalistas y populistas que interpelan a los sectores populares. No está sucediendo desde mi punto de vista en Bolivia. Es decir, el drama de la oposición es que es una oposición que se ha encerrado en las clases medias con un cierto tufillo señorial que en este momento no está interpelando a lo nacional popular, pero en otros países, como en Argentina especialmente, en Bolsonaro, en Brasil,
tuvo la capacidad de interpelar a los sectores populares con discursos nacional popular, populistas, diría yo, ¿no? ¿Y este bloque para vos, Julio, existe en todo Bolivia? ¿Cómo se expresa, por ejemplo, en Santa Cruz? A ver, en Tierras Altas tiene una tradición de organización gremial, sindical, campesina, etcétera, y en Tierras Bajas, del área rural, tiene una tradición comunitaria. A los movimientos indígenas de Tierras Bajas les debemos las TCOs, les debemos el cambio del INRA, ¿no? Les debemos gran parte de la constitución política del Estado. Entonces, creo que en Occidente, en Oriente, debemos diferenciar los ámbitos rurales de movimientos comunitarios y sus poderosas marchas en los años 90, 2000, ¿no? y su enfrentamiento aún con el MAS, versus lo popular de las ciudades, especialmente Santa Cruz. Nosotros hemos tenido el 2019 la experiencia de hacer encuestas y dividir el sector popular de Santa Cruz entre migrantes de Tierras Altas y gente de ahí, del occidente, y lo que hemos podido identificar el 2019 en la etapa electoral es que los migrantes de Tierras Altas, de sectores populares, de la ciudad de Santa Cruz, estaban en un proceso de integración no solamente económica, sino cultural, lo que hacía que sus aspiraciones y su imaginario político se parezca mucho a las clases medias un poco más conservadoras de Santa Cruz. Ahí tienes un problema en la ciudad. No sé, todavía necesitamos más datos para ver cómo está eso ahora. Las noticias nos dicen que hay un importante movimiento organizativo en la ciudad de Santa Cruz. Son los que han promovido la candidatura de Andrónico en las semanas pasadas de manera más innovadora que en Tierras Altas. Entonces, algo está pasando ahí que necesitamos saber y no tengo datos al respecto. Todavía. Todavía, ¿no? ¿Quién lidera este bloque popular, Armando? ¿Andrónico, Evo, del Castillo? ¿Está huérfano? Yo me animaría a decir que en este momento está huérfano. Fuerte. Así como el bloque, ¿no? Porque, digamos, lo lideró durante 15 años el MAS y la expresión de Evo Morales, hay que decir, como liderazgo. Pero me parece que ahora sí ya tenemos bastantes elementos que nos dicen que es un mundo huérfano. Pero yo diría que es huérfano no de larga duración, ha sido abandonado por un tiempo. Pero sí, me animo a decir que es huérfano. Julio. Sí, parecía, no sé si la palabra huérfano es muy fuerte, pero había expectativa de que Andrónico pueda unificar a este mundo popular con una candidatura que implique renovación, que implique frescura y una tendencia a un proceso de concertación también con otros segmentos sociales. Pero creo que el papel de Andrónico en las últimas semanas, tanto antes de su proclamación, hace una semana y media, como después de su proclamación, dio el indicio de que no tiene el nivel de liderazgo que se esperaba semanas anteriores. Pero eso es provisional, vamos a ver cómo se desempeña en los siguientes días, tal vez nos da la sorpresa, ¿no? No, la película sigue, ¿no? Pero yo quisiera explicar más me ha hecho preocupar Julio cuando no, voy a hacer huérfano. No, voy a explicar mi idea de orfandad. Yo creo que la idea de orfandad es que yo creo que por primera vez en un largo periodo es un bloque que en primer lugar no tiene un liderazgo claro. Eso creo que es muy evidente. Está en cierto sentido disperso, una parte son muy fieles a Evo Morales, eso es innegable, otros empiezan a ver a nuevos liderazgos tipo Andrónico, y yo diría, en las propias encuestas tuyas, Julio, y de otros, aparece un gran porcentaje como con una gran interrogante, ¿no es cierto? Sí. Y eso creo que lo sientes incluso en conversaciones con la gente, ¿no? Tú encuentras exvotantes masistas que por ejemplo te dicen, mira, yo valoro mucho que lo que Leo ha hecho por mí, ¿no es cierto? En mi vida, etcétera. Pero no quisiera que él vuelva a presentarse. Ya fue, digamos, ¿no es cierto? Y bueno, ¿y entonces quién? No, este gobierno no me gusta. Bueno, ¿y a quién lo ves? No sé, Entonces, creo que... pero sí siento que es cierta orfandad porque, a ver, lo que más se ha destruido en los últimos 2 años ha sido la capacidad organizativa y política del MAS. Sí.
Sí, entonces en ese sentido sí hay orfandad, porque si bien el bloque existe, la capacidad organizativa y política de orientación que tenía el MAS con todas sus buenas y malas cosas, eso sí creo que ya no existe. Y el proyecto país, digamos. Y el proyecto país. O sea, y en ese sentido sí es un mundo huérfano finalmente. Ya lo convenciste a Julio, hermano. Sí, lo ¿Verdadero o falso? Ya. Bolivia ya no cree en nadie. ¿Qué dicen los datos? Mira, verdadero yo le meto. Cree menos que antes. Cauto, Julio, cauto. La crisis del dólar afectó más que la caída de Morales el 2019. Yo creo que verdadero. El dólar y los combustibles. Hoy se vive peor que en la pandemia. Verdadero para mí. Uf. Yo también verdadero. Uy, se la están jugando. El MAS sigue siendo el partido más fuerte de Bolivia. Depende de qué más, digamos, ¿no es cierto? El MAS. El MAS. Yo te diría que, voy a poner un matiz. Yo creo que la cultura política masista sigue siendo la cultura más fuerte en Bolivia. Pero vuelvo a mi alto argumento. Creo que la destrucción organizativa y política ha sido tan grande en los últimos 2 años que me da la impresión que el MAS es uno más de los pequeñitos que están ahí compitiendo. Además, la otra pregunta, ¿qué más? El más evista, el más andronequista, el más luchista. Es con trampita pues, la pregunta. Eso, ¿no? Sí, el más arcista no existe como partido. Listo, lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Exacto. Que en rigor son quienes tienen la sigla, vamos a ser claros, sí, ¿no? En rigor. Sí, pero eso no es partido. Sí. Ni eso no vamos a hablar. Dixit Julio Córdoba. La agenda económica defiende el voto. En Bolivia la gente vota con su bolsillo. Yo me animo a decir que es falso. Uf. Pero es muy importante, ¿ah? Verdadero por ahora. Por ahora. Está bien, la clase media grita más, pero decide menos. Falso, creo que la clase media no grita más que los sectores populares ahora. Yo diría verdadero, porque yo creo que la clase media, incluso en el periodo de auge del MAS, ha tenido mayor capacidad de colocar las narrativas fuertes, ¿no? Están organizados. Y además están muy presentes en los principales dispositivos, digamos, de narrativas en el país. Entonces, por eso, sí yo creo que al final se los escucha mucho, pero al final en las elecciones tampoco no se ve, ¿no? Y eso creo que puede ser una tensión también en este momento. Sorpresa. Santa Cruz está fragmentada, La Paz deprimida y el Alto confundido. A ver, otra vez. Santa Cruz está fragmentada, La Paz deprimida y el Alto confundido. Verdadero, me gusta. Me gusta esa frase. Gracias. Estaba mirando las encuestas el otro día. Yo estaba pensando eso. Ya sí, me parece, bravo. Ya, ¿te convencimos? Sí. La ideología solo sirve para las redes sociales. No, falso. Falso, porque yo creo... Falso. Sí. La gente no sabe por quién va a votar, pero sí sabe por quién nunca más. Falso, desde mi punto de vista. Ya. Tercer round, vamos con el tercer asalto. Bolivianos en crisis. Creo que es una frase que hemos escuchado mucho últimamente. Bolivianos en crisis. Y vamos a ver justamente los datos que tenemos al respecto. A ver. Porcentaje de personas en Bolivia que dicen que el país está progresando. Hemos agarrado los datos desde el 2000 para ver cómo ha sido un poco sinuoso el camino de este porcentaje. En un 2000 con un 11%. En el periodo de Evo Morales entre el 2005 y el 2020 bastante también como, ¿no? Va subiendo, va cayendo. El 2015, por supuesto, el momento más álgido, ¿no? 63%. Esto en base al Latinobarómetro. Llegamos a una Áñez con un 15%, por supuesto. Un Arce que sube unos puntos, pero luego baja. Y esto es hasta finales del 2024. Estoy segura que si analizamos los datos de julio o de cualquier otra encuesta, este dato al diario de hoy seguramente... Me atrevo a decir que podría ser incluso peor. Y tenemos una segunda imagen en relación... Julio se ríe. Tenemos una segunda imagen en relación al tema de la crisis económica. Aquí tenemos a Diagnosis, encuesta urbano-rural. ¿Cómo ha sido la percepción de situación económica y política en los últimos meses? Bueno, un par de años.
La línea naranja, situación económica, la línea azul, política. ¿Qué nos dicen los datos? Los bolivianos dicen que el 2022, en noviembre, conflicto del censo, 36 días de paro, obviamente la economía, tanto la economía como la política bajaron. Mejora un poquito cuando Lucho, ¿se acuerdan? Sale y dice, bueno, vamos a tener la ley del censo, pero luego otra vez comienza este camino sinuoso hasta la caída estrepitosa de un 3%, que cree que la economía está bien en octubre del año pasado. Me atrevo a decir que si preguntamos hoy podría ser peor. Y un 9% en aquel octubre del 2024 de que la situación política estaba bien, que seguramente o está igual o ha empeorado para los datos de hoy. Julio, ¿estamos frente al peor clima de opinión pública desde los 2000? Sí, me atrevería a decir que sí. Me sonreía porque me llamó la atención la capacidad de las personas de percibir los quiebres económicos, ¿no? En el Latinobarómetro, justo cuando tenemos el momento en el que los indicadores macroeconómicos empiezan a caer desde el 2014, la opinión de las personas también empieza a caer en el mismo sentido, ¿no? Entonces, eso me parece muy interesante. Y yo diría que desde que Diagnosis está midiendo y publicando, porque claro, antes medíamos pero no publicábamos, pero desde que estamos publicando estamos en el peor clima, sí. Más que por problemas políticos, es la economía, ¿no? Okay. Como decía Clinton, es la economía, estúpido, decía, ¿no? Es decir, estamos en el peor clima, en el momento de mayor insatisfacción. Más que por la falta de dólares, que sí afecta, es la falta de combustibles y la elevación de precios, que es lo que afecta a los sectores populares. ¿La gente siente la crisis de la misma forma, Armando? ¿Vos pensás que las clases medias sienten igual que el sector popular? ¿Quiénes están más enojados? ¿Unos, otros? ¿Están igual? No, digamos, al punto en el que estamos ahora, yo creo que hay bastante homogeneidad en este momento, ¿no? Es decir, creo que en este momento el malestar económico es generalizado en todos los segmentos. Pero sí, lo que me mencionaba Julio, sí, yo creo que cuando vemos un poco en los últimos 2 años la evolución de los sentimientos de la gente, ahí sí ves las diferencias entre los segmentos, ¿no? Las clases medias, por ejemplo, creo que ya vienen cargadas con un pesimismo muy fuerte en general sobre los gobiernos del MAS, y entonces a la primera, digamos, y además las clases medias son también más directamente afectadas, por ejemplo, con el tema de las divisas. Sí. Entonces, cuando la crisis empezó con el tema de los dólares, los primeros que sintieron, digamos, que la cosa se estaba complicando y donde empezó un malestar muy fuerte fue la clase media. Pero en los sectores populares, bueno, en las encuestas de Julio y otras, yo la vi, los sectores populares mantuvieron una posición relativamente más moderada hasta mediados del año pasado. Sí. Y a mediados del año pasado es que se caen todas las percepciones. ¿Por qué? Porque como dice Julio, a mediados del año pasado empiezan a aumentar los precios y empieza a haber los problemas con la falta de combustibles. Y entonces esos dos elementos ya boom, golpean a todo el cuerpo social. Y yo creo que hoy en día ya, bueno, es la mayoría y es una mezcla de, aunque yo creo que los centrales precios, como dice Julio, y combustibles, ese es el corazón del malestar, ¿no? ¿Y a quién responsabiliza a Bolivia del malestar? ¿A Lucho, al Evo, a todos? ¿Qué dicen los datos? Ahí hay diferencia en clases medias. Las clases medias están sobre todo enojadas, frustradas y muy enojadas, y responsabilizan al MAS, que tiene 2 nombres, que es Evo Morales y Luis Arce, los dos. En cambio, las clases bajas, más que frustradas y con ira, están profundamente desilusionadas y sobre todo desesperanzadas. O sea, después de haber creído que las cosas podían haber mejorado durante varios años en el periodo del MAS, sí. Ahora ellos no creen que las cosas van a mejorar, sino que van a empeorar. El sentimiento de las clases populares es de desesperanza y de frustración, y las clases bajas tienden a focalizar la culpabilidad en Arce más que en Evo Morales. Mientras son 2 segmentos en la clase baja, en los sectores populares, clase baja y pobreza. Ajá. En pobreza hay una idealización del tiempo del Evo, es decir, cuando gobernaba Evo estábamos bien, ahora que está Luis Arce nos ha llevado a la quiebra total. Sí. Entonces hay una idealización del Evo, ¿no? En cambio, en la clase baja, ya no miran tanto al Evo, se olvidan del Evo, pero igual culpan a Arce de la crisis económica. Hablemos de Arce, que le va a estar escociendo su oreja
en este momento. ¿La caída de aprobación de Arce para vos, Julio, es histórica? ¿Ha habido precedentes similares o estamos ante un récord negativo? Es que yo compararía la situación actual con la de la UDP. No teníamos encuestas en ese entonces. Probablemente los porcentajes se habrían acercado mucho, pero desde que se hacen encuestas, creo que sí, la baja, el desplome de la aprobación de Arce no lo habíamos visto ni siquiera en tiempos neoliberales. Por lo menos en eso Arce es el mejor. No seas mala. ¿Qué fue lo que lo hundió para vos, Julio? No, la economía y, como decía Armando, principal, 1, precios, 2, gasolina y 3, dólares. En ese orden yo diría. Eso lo hundió. Quisiera aclarar que en la segunda mitad del 2023 el evismo le dio duro a Arce con acusaciones de corrupción, etcétera. Cierto. Pero sus niveles de aprobación se mantuvieron relativamente estables. Porque la economía no estaba tan mal en el segundo semestre del 2023. El 2024 fue una hecatombe y ahí sus niveles de popularidad se desplomaron. Algunos analistas dicen que Evo es un enemigo de temer y que los ataques del evismo hicieron que el Arce se desplome. Yo no sostengo tanto esa hipótesis. Es la economía, son los precios lo que lo liquidó. Podríamos decir que en la gente no cala tan hondo la guerra sucia como la performance de un candidato, de un presidente. Es que si la economía estaba relativamente estable, con pequeños indicios el 2023, la gente veía que las denuncias del evismo eran peleas entre ellos, es decir, no me afectan a mí. Además que se producen rebotes, ¿no? Yo me acuerdo en las encuestas, por ejemplo, el paro de Santa Cruz fue una circunstancia muy fuerte, muy traumática, digamos, de un conflicto político muy fuerte en el país. Por supuesto, eso provocó una caída en la aprobación del presidente, pero una vez que desaparece el evento, digamos, traumático, como que rebota la popularidad. Yo creo que el drama de Arce es justamente que en el aspecto donde había más esperanza en él, que era el tema economía, de repente empieza a derrumbarse las cosas, ¿no? Y además sin solución. De hecho, a mí me llama mucho la atención, de hecho, que la caída estrepitosa de Arce empieza, bueno, según tus encuestas, Julio, es mediados otra vez del año pasado, ¿no es cierto? Cuando en realidad la crisis de los dólares ya empezó un año antes, ¿no? Es decir, de alguna manera eso muestra también la resistencia, ¿no?, de esto y un cierto desperdicio finalmente del tiempo político de Arce, que es el otro dato para mí fuerte. Él tuvo tiempo, en cierto sentido, de tal vez recomponer, pero ya cuando la cosa se traslada a los precios y al abastecimiento, bueno, la cosa ya es imparable, ¿no? ¿Verdadero o falso, chicos, para este tercer round? El 30% de indecisos es puro cuento. ¿La gente miente en las encuestas? Verdadero. Yo le hago caso a Julio de eso, él sabe. Sí, lo que pasa, una aclaración. Sí. El voto oculto es el terror de los encuestadores para nosotros. No podemos identificar el voto oculto y cuando está ese fenómeno, entendemos que la gente sí a veces miente en las encuestas, cuando hay ese fenómeno del voto oculto. Las encuestas en Bolivia están diseñadas para influir, no para medir. No, falso. Sí, falso. Debo de vender mi oficio. No, y además hacen buen trabajo, no solo Julio. Yo siempre he defendido, mira, con los errores que ha habido a veces en algunas elecciones, imprecisiones, yo creo que soy de los que pienso que hoy tenemos una industria de encuestas en Bolivia mucho más madura que hace 10 años, ¿no? Y eso hay que reconocerlo. Los indecisos ya decidieron, solo que no quieren admitirlo. Falso. Sí, falso. Hay encuestas que valen más por lo que callan que por lo que publican. Eso me gusta saber. ¿Cuáles? ¿Las de Claure? ¿Qué vas a decir? Otra cosa así. Puede ser Pantera. Las encuestas más relevantes de hace un tiempo son las que hacen los actores políticos, no las publican y las utilizan para tomar decisiones. Y lo poco que se publica es para ganar rating de los medios, digamos, ¿no? Pero lo que más influye en las decisiones de los actores son las que ellos hacen y se las guardan en su bolsillo. Entonces puede ser verdadero. En esos casos. En esos casos, ¿no? Ya. Sí. ¿Qué no nos contará Julio de las cosas que nos muestra, ¿no? En las encuestas. Sí. Las encuestas crean candidatos, TikTok los destruye.
Falso. Sí, falso. Falso. Yo no creo que las encuestas generen un candidato al final. Sí. La encuesta al final solo es una percepción. Tú no puedes hacer aparecer a alguien, ¿no es cierto? Es decir, tiene que haber algo que ha generado. Ya te cambio. Las encuestas crean candidato ganador. No, tampoco. Tampoco. Tampoco creo. Ok. Sí, tiene que haber algo. Es decir, no sé, Julio me corregirá, pero tú tienes que tener cierta atracción, tienes que haber generado algo de interés para que aparezcas en la encuesta, ¿no? Realmente en la encuesta no se puede inventar la cosa, ¿no? Vamos a discutir ahora en relación a eso. Hay empresas encuestadoras que están más politizadas que los partidos. No creo. Falso. Falso, sí. También, no. ¿No le vas a dar palo a tus colegas, Julio? No, es decir, Más que mis colegas politizado, yo creo que no tienen te da la ganar plata, dinero ganar y dinero. no van a arriesgar su reputación. Su digamos, reputación, ¿no? aunque en la última elección, Dios, hubo gente que estuvo bastante lejos, ¿no? Yo voy a ser Pero malo. no por Yo politizados. te voy a corregir. Yo A creo ver. que lo más politizado no es tanto el que hace las encuestas, sino el que las comenta. Como la lectura del Y el, dato. y el que las publica. Es decir, para mí el corazón de la politización del dato encuesteril no está tanto en el productor, sino en los comentaristas, los que las publican y las que las ponen de cierta manera. Ahí está el corazón de la, digamos, contaminación política, me parece. Vamos con el cuarto asalto. Tenemos unos datos para mostrarles. Ahí está. Bien. Aprobación de la gestión del presidente. Ya comenzamos a hablar hace unos minutos, pero vamos a profundizar. Bueno, no les voy a contar la historia que ya todos han visto. Hasta enero, y estos son los datos de Diagnosis, 19%. Si uno consulta otras encuestadoras, incluso es un poco más bajo. Si uno habla de un marzo, un mayo, por supuesto que hasta en Diagnosis bajó. Es decir, más o menos la película ya la vimos. Sabemos que el presidente debe ser de los menos queridos o el menos querido en este momento. Y justamente con esta imagen tiro la pelota y es... ¿Esta crisis define ya el resultado electoral, Julio? Porque si uno se deja llevar por los datos que acabamos de ver, uno podría decir que con semejante número el pleito está resuelto, el oficialismo debería perder. O, por el otro lado, estaríamos subestimando la capacidad de resurrección de este MAS del arcismo. ¿Qué opinas? Bueno, estos números ya propiciaron la bajada de Arce para empezar, ¿no? Sí. O sea, Arce no tenía ninguna posibilidad. Del Castillo, bien difícil. La pregunta es si Andrónico va a ser afectado por estos datos y él sabe que mientras más se distancie del gobierno, menos le afectarán estos datos. Julio, a ver, eso tengo una pregunta, porque yo también tengo la duda. El peso del derrumbe económico y los datos terribles que tenemos de insatisfacción de la gente, determinan ya, son tan determinantes finalmente, aunque un poco ya lo dijiste hace un rato, para que ya no solo el tema del oficialismo, sino el MAS, digamos, o lo que fue el MAS, o todos los candidatos ligados al MAS, finalmente no tienen casi posibilidades en esta elección. En lo personal pienso que no, es decir, es el arcismo el que se derrumbó con los temas económicos y creo que el androniquismo tendría ciertas posibilidades, más que el levismo, desde mi punto de vista. ¿Tenemos más datos? Disparadores. A ver, si tenemos que preguntarle a la gente, bueno, la pregunta está hecha, ¿qué es lo que más le preocupa a las personas? ¿Cuáles son sus preocupaciones? Y Panterra nos decía que son, en primer lugar, inflación, aumento de precios, en segundo lugar, la falta de acceso a los hidrocarburos, y por último, bueno, en tercer lugar, la corrupción del gobierno. Después queda desempleo, pobreza, salud, recursos naturales, inestabilidad política y educación. Y bueno, un 1% que no sabe, no contesta. Pero los primeros tres son precios, inflación, hidrocarburos y corrupción. Armando, uno ve las propuestas de los candidatos, que los programas ya han sido presentados, y casi no hay una parte social. Pareciera que todo tiene que ver con la economía. ¿Es verdad que a la gente solo le importa este aspecto del futuro del país? No, yo creo que es un tema, es de los temas más importantes. Eso está en la cabeza de la gente. La gente, digamos, la gente es bastante más concreta que los analistas, ¿no? Ella siente la crisis en el bolsillo, siente la crisis en la cola que tiene que hacer, un producto que no lo encuentra. Entonces, esa es la focalización, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta que tendríamos que hacernos, pero es ya más para la política pública, es, oye, para solucionar este problema, no es solamente macroeconomía, tienes que además
ocuparte de justamente de la situación de la gente, ¿no es cierto? De las compensaciones, del acompañamiento que tienes que dar a ese proceso. Y sí es cierto, tienes razón, que llama la atención, que es cierto, la política frente a esta foto ha respondido con pura economía y no está respondiendo con lo social. Y creo que ahí hay un error, porque también ahí es donde matizaría el tema. Lo económico es importante, cierto, los precios, todo esto, pero también la gente tiene un cierto sentimiento de protección, es decir, de quién me va a proteger, quién me va a acompañar en un momento de crisis, de donde pueda haber pérdidas. Entonces creo que esa dimensión de la necesidad de la gente de cierta protección también está. Tal vez no aparece así directamente en la encuesta, pero es también parte del sentimiento que hay. Y no atenderlo puede ser una debilidad en la campaña, ¿no? ¿Hay un apetito real por la renovación, Julio? Armando anda diciendo por todos lados que la política total es la que está cuestionada. ¿Estás de acuerdo? Sí, y estoy de acuerdo, y creo que hay que entender que la demanda de renovación no es sinónimo de juventud, que es un error que cometen varios actores políticos y analistas. Es decir, renovación es un concepto complejo. La gente empieza a asociar que este grupo de políticos, independientemente de su edad, nos han llevado a donde estamos y necesitamos nuevos actores políticos, independientemente de su edad, que me den esperanzas de que mi situación va a cambiar mientras cambio actores políticos. Es un elemento importante que está presente y que va a condicionar mucho del voto también. Y es la principal ventaja desde mi punto de vista de Andrónico. Para ustedes, ¿es la principal ventaja para Andrónico? Para mí, sí. ¿Por qué? Porque él se presenta como alguien que renueva el liderazgo en el ámbito popular, pero además concentra en su biografía una aspiración muy importante en las clases bajas. Es decir, en el periodo del MAS, un elemento importante de las clases bajas ha sido el acceso a la educación superior. Es decir, el albañil, el empleado, el chofer, empezó a enviar a sus hijos a la universidad. Y en ese envío de enviar a sus hijos a la universidad puso todas sus expectativas, no solamente el joven de sectores populares, sino la familia. Y Andrónico, en su historia, tiene una historia personal muy potente en ese sentido, refleja esa aspiración de los sectores populares que refuerza su concepto de renovación. Frente al rudo líder sindical, Evo Morales, está el joven superado, que en teoría salió de la pobreza, se educó y tuvo un, entre comillas, éxito. Y esto es un elemento muy potente. Y yo agregaría... Qué interesante la épica que menciona Julio. Pero yo agregaría, ese es un ejemplo, digamos, me parece interesante la idea de renovación, porque, otra vez, yo estuve viendo procesos electorales parecidos en momentos de gran crisis, y un proceso que a mí me llamó mucho la atención fue la elección peruana de 1990, ¿no? Es decir, la elección en la que gana Fujimori contra Vargas Llosa. ¿Por qué te digo? Y creo que hay elementos que lo que dice Julio, y es donde probablemente hay la incertidumbre en esta elección. En esa elección estaba igual Perú en una situación de crisis económica muy grande, además violencia por el tema de Sendero Luminoso, y tú tenías una propuesta que era Vargas Llosa, que expresaba, digamos, la lógica tradicional de un hombre muy respetado, pero al mismo tiempo la expresión de las élites limeñas, y además con un programa liberal, ¿no es cierto?, de ajuste, en un momento de fracaso, digamos, del estatismo en ese momento. Luego tenías a las clásicas fuerzas de izquierda y populistas, y en medio de ese juego, que uno podría decir otra vez, dentro de la ecuación, la economía es la que manda, como que todos los indicadores indicaban que Vargas Llosa era el que tenía que ser el presidente del Perú, ¿no? Y de hecho las encuestas hasta cierto momento lo mostraban. Y de repente te aparece Fujimori en el último mes y casi le empata en la primera vuelta a Vargas Llosa y luego le gana la segunda vuelta masivamente. Entonces, ahí la pregunta es que Fujimori expresaba un mejor programa de recuperación económica, es que Fujimori reflejaba los valores de la izquierda, digamos, peruana. No, Fujimori fue un personaje que surgió como
otra vez, renovación en el sentido de yo no los quiero a todos estos. Que se vayan todos, ¿no? Exacto, yo reflejo otra cosa diferente, hasta por el hecho que soy un chino, ¿no es cierto? Y además soy un profesor universitario que no tiene nada que ver. Entonces, construyes también toda una historia. Entonces, que expresa, yo creo que en tiempos de crisis también la gente tiende a pensar y decir, oye, todos estos no funcionaron y entonces tal vez este raro puede finalmente funcionar, ¿no es cierto? Ahora, claro, eso se reproduce, no sé. Que fue un poco el caso de Chi el 2019. Que es el caso de Chi en el 2019. Sí. Entonces yo te diría, en este momento en el que estamos, cierto, digamos, estamos empezando la campaña, la pregunta es si alguno de los candidatos va a poder asumir ese rol, esa mitología. Yo a ratos a mis amigos libertarios un poco los veo y piensan que Dune podría ser ese personaje, ¿no? No, digo, pero es interesante cómo surgen las ideas. Obviamente en la narrativa que contaba Julio, Andrónico también es, pero es cierto que esos elementos pueden al finalmente distorsionar ser elementos importantes al momento de decidir. Bueno, no te rías de los libertarios, que representan ¿cuánto por ciento? El Dune ahorita está no puedo decirlo, pero tienen un nivel muy bajo ahorita, ¿no? Sí, por eso lo decía. Sí. A ver, si tuviéramos que dividir el país en dos, entre el voto duro de izquierda y el voto duro anti-más, ¿no? Esta cosa de más anti-más sigue existiendo, y lo pregunto por lo siguiente. En las últimas semanas hemos visto cómo inhabilitan candidatos, aparecen candidatos, Andrónico adentro, Andrónico afuera, el Evo adentro, el Evo afuera, que si la Eva aparece. Y de hecho, Panterra se quedó atrás, porque vamos a ver más adelante los datos. No tiene en cuenta, obviamente, porque en ese momento no estaban, varios candidatos. ¿Ustedes creen que a la gente de izquierda le da lo mismo votar por Del Castillo que por Andrónico? ¿A la gente anti-más le da lo mismo votar por un Manfred que por un Samuel? Es decir, la estrategia de me libero de los contrincantes y si me quedo como el único candidato de izquierda voy a ganar la izquierda. O en el caso de la vereda contraria. ¿No? Claro, si elimino a 3-4 y me quedo como el único candidato que aúna el voto antimasista, voy a ganar. Es decir, parece muy simplista. ¿Es así? ¿Da lo mismo votar por uno que por otro? Creo que no, especialmente en el ámbito masista. Yo no me siento muy cómodo hablando de la izquierda, pero sí me parece más descriptivo el ámbito masista, digamos, ¿no? Sí. En el ámbito masista creo que no es lo mismo votar por Andrónico, por Eva Copa o por Del Castillo, definitivamente no. Hay diferencias, ¿no? Yo creo que ya pensando en escenarios futuros, no sé si eso es un bloque que vamos a ver, pero ya pensando en escenarios futuros, yo creo que hay dos posibles caminos por los cuales se va a desarrollar el proceso electoral en Bolivia. Uno es el camino ecuatoriano, donde lo que predomina es el correísmo versus el anticorreísmo, y se traduce en dos figuras fuertes que pasan a una segunda vuelta, digamos, ¿no? Donde se concentra el voto. Creo que existe esa posibilidad si es que Andrónico, que no lo puede hacer ni Del Castillo ni Eva Copa desde mi punto de vista, si Andrónico como Andrónico logra nuclear el voto del ámbito masista, vamos a ver probablemente una reacción en las clases medias de un discurso antimasista, que va a donde predominaría un voto útil y decir, bueno, no importa, yo voy a votar por para que le haga frente a Andrónico. Y probablemente no existe la posibilidad de que vayamos por el camino ecuatoriano, ¿ya? Más anti-más. Pero si Andrónico no logra nuclear el voto del ámbito masista, si su liderazgo no es suficiente y se queda con un 15%, un 14%, digamos, el tema de más anti-más no va a ser un elemento central, y probablemente la economía, quien puede solucionar el problema de la economía, va a ser más central en la definición del voto. Va a haber una dispersión del ámbito antimasista y nuestro camino va a ser probablemente un camino peruano, donde nadie tenga más del 20% y haya una dispersión total del voto. Ahora, yo voy a torturar un poco los escenarios del Julio, y voy a poner un escenario que es el peruano en realidad, coincido con él en gran medida, pero que es el siguiente. En el Perú lo que tú ves son dos dinámicas, que las dos existen, ¿no?
una primera dinámica que es la fragmentación de voto en la primera vuelta, es decir, Sí. Hay muchas opciones y Sí. la gente es muy volátil, entonces elige unos y otros y al final tenemos partidos que no superan el 15, el 20% de Sí. votación, ¿no? Sí. Pero lo interesante del caso peruano es que cuando ya se clasifican a la segunda vuelta, ahí empieza, por ejemplo, a jugar el antifujimorismo Sí. o el antiizquierdismo. Y entonces, las segundas vueltas suelen ser procesos más bien de descarte muy marcados por las identidades anti, digamos, ¿no? Entonces uno podría también pensar que este escenario, no sé si es tercer escenario, pero es que podamos llegar a una primera vuelta con mucha dispersión de los bloques, y de repente en la segunda vuelta renacer, en cierto sentido, nuestra clásica división más anti-más, pero con este nuevo toque que es verdad, la crisis yo creo que también está debilitando esa lógica. Pero tal vez en la primera vuelta no va a ser tan fuerte el más anti-más, pero sí en la segunda, que es del descarte, bueno, puede ser. A no ser que tengamos una sorpresa, que Sí, puede pasar, sí, sí, sí. que Dos tengamos del mismo dos palo, de- digamos, dos del si mismo querés. palo, sobre todo a la derecha, yo diría, Sí, ¿no? sí, Que- sí. ¿Verdadero o falso? La elección se va a definir en segunda vuelta. Cada vez más verdadero para mí. Yo creo que verdadero, mira. Son cautos ustedes, vamos a pellizcarlos debajo del asiento. El MAS puede ganar con cualquier candidato si hay dispersión. Falso. Sí. La oposición unida es un mito urbano. Es verdadero, yo te diría. Sí, verdadero. No hay posibilidad, Yo voy a ¿no? decir siempre después del Armando, del ¿para Armando qué? y le voy a decir lo mismo que él. No, pues, me están A ver, acá. ¿qué diga primero? ¿Qué diga primero? Una nueva generación política no va a surgir de esta elección. Posiblemente falso. Ah, mira. No, yo creo que más o menos verdadero. Y te digo por qué. Con todo yo te diría, a ver, no sé si van a tener el rol que uno estaría esperando, ahí hay un tema, ¿no? Pero finalmente sí creo que estamos viendo el ocaso de ciertos liderazgos. Ciertos liderazgos Se van a jubilar. se van a jubilar definitivamente, por un sí. tema hasta de Sí. edad en esta Por eso elección. dije que- Es la por final eso del dije tuto, falso, ¿no? etcétera, ¿no? Y entonces eso necesariamente nos da probablemente el indicio de que de esta elección van a empezar a surgir algunos de los perfiles que vienen para adelante. En ese sentido, te digo. Si gana el MAS, el país explota. Si pierde, también. Falso para mí. Sí, falso. Mucha risita, pero falso, ¿no? Ok. Nadie tiene proyecto de país, todos tienen plan de poder. Verdadero. Uf, Yo creo que es verdadero. qué también. triste, chicos. Horror. Las redes sociales pueden definir esta elección. Antes de ir a eso de las A redes ver. sociales, es que lo que pasa es que la oposición está con la cabeza en los años 80-90 del periodo neoliberal y no han renovado un proyecto de país. Y el MAS está con una mirada de los años 2000 y tampoco ha renovado su proyecto de país, así que estamos en una elección donde no hay un proyecto de país viable, que enamore, que sea fuerte, entonces es triste. Las redes sociales pueden definir esta elección. No, falso. Falso. El 2025 va a parecerse más al 2005 que al 2019. Sí, 2005 yo te diría. Verdadero. No, aunque, a ver, El 2025 se va a parecer más al 2005 que al 2019. no, yo creo que no al 2019 porque no tienes ahí el 2019 todo se Por jugaba eso, en entonces, torno a la verdadero. hegemonía del MAS, ¿no? Verdadero. El 2005 como el inicio de una etapa, pero también una elección, el 2005 fue el inicio de un ciclo. Yo no creo que este sea un inicio Sí. del ciclo. Falso, o sea, no se va a parecer ni a uno ni al otro. Falso verdadero, dicen. No, no se va a parecer ni uno, ni al 2005 ni al 2019. Sí. Gane quien gane, el próximo presidente va a gobernar con chaleco antibalas. Yo creo que es verdadero, pobrecito. Sí, va a ser muy débil. Sálvese quien pueda. Vamos con el quinto asalto, el anteúltimo. Escenarios de agosto. Ya Vamos está. a ver qué pasa. Tenemos los datos. Ya me hemos adelantado, ¿no? Ahora vamos a ir a la carne, vamos a hablar de los... A ver, esto es Bueno, lo no, último, bueno, ¿no? no has puesto una de julio ahí, ¿eh? No, es porque van a decir que tengo preferencia. Estamos intercalando, no sé si viste, hermano, estamos intercalando. 18, Ahí puse 26. dos.
Red 1 y Panterra, estamos hablando de marzo del 2025. ¿Cómo cambió el país desde marzo a ahora? ¿No? Miren, hoy teníamos un chi en aquel entonces, estamos hablando de hace un par de meses nomás, son unas cuantas semanas, pero acá no está ni Del Castillo, ni Eva, ni Dun, ni Sarabia, estaba un chi, pero podemos un poco con los que sí se han quedado ver qué pasó. Eso comentábamos con Armando, estas Sí. dos encuestas la hizo una misma empresa al mismo tiempo. Y entonces, ¿cómo es eso de que Andrónico 18-25? Sí. Depende de quién pregunte. Son los mitos metodológicos. Depende de quién pague. No sabe. Se quedan en silencio, ambos. No, estábamos hablando de que en la encuesta de Panterra la pregunta era medio rara, no era ¿por quién votaría usted en este momento? Sino ¿a quién le da el 1, el 2, el 3? Eso Era como una ha causado categorización de candidatos. Sí. Más que una pregunta clásica de intención de votos. ¿Y por eso podía estar sucia la respuesta? Sí, porque te varía, ¿no? Te varía. La clásica es usted, si fueran las elecciones, ¿no es Sí. cierto? ¿Por Si quién- hoy fueran las si hoy elecciones, ¿por quién votaría? Claro, Eso esa no es hizo la clásica. Panterra. Sí. Tenemos una última imagen, vamos a ver antes de entrar con este bloque. A ver, también de Panterra, opiniones positivas y negativas de los candidatos. Sí. Algunas cosas interesantes de esta foto es, Arce, muy bajo, no sabe, no contesta, quiere decir que la mayoría de la gente sabe que lo ama o que lo odia, ¿no? En este caso lo odia. En este caso lo odia. Después, todos tienen un alto negativo, ninguno tiene un positivo por encima de su negativo, todos tienen más gente con opinión negativa que positiva. Y otro dato que quiero destacar es un Evo que tiene el positivo más alto de todos, aunque también de los más altos negativos, pero el más alto positivo, siendo que es como el innombrable, ¿no? Lord Voldemort para muchos, y sin embargo, de todos estos es el que tiene más alto positivo. Digamos, llama la atención por lo menos. Lo cierto es que hay más de 10 nombres en la papeleta a hoy, ¿no? A ver, no importa cuando veas este debate, hay un montón de nombres, ¿no? No me hago cargo de que cuando lo veas, el que a vos te gustaba ya no esté, porque eso puede variar de minuto a minuto. Sí, depende de los judiciales, así que eso puede pasar cualquier cosa. Lo cierto es que hay muchos nombres, hay más de 10 al momento. ¿Cuán abierta está la elección para vos, Julio, según lo que dicen las encuestas y sobre todo esta foto donde hay gente que ya no existe y hay gente nueva también? Yo me atrevería a pensar que, como ha sucedido en otras campañas electorales, el voto se va a concentrar en no más de 4, a pesar de la dispersión que pueda haber. Mira. Me parece que los protagonistas van a ser Andrónico, Samuel, Sí, entran, Tuto. Andrónico. Sí, si es que entra, ¿no? Sí. Van a ser los 3 básicamente y tal vez Manfred, ¿no? Con porcentajes mayores de 15%. ¿Y si no entra Andrónico? La verdad es que no me costaría pensar en la posibilidad de que no va a entrar. ¿Qué puede pasar con el electorado masista, evista, androniquista? No se van a ir a Del Castillo, no se van a ir a Eva Copa, creo, en gran mayoría. ¿Y qué van a hacer? Se van a dispersar con pocos porcentajes en algunos candidatos, pero me daría la impresión que va a haber un alto abstencionismo. O sea, podemos estar ante la inminencia de, por primera vez, una elección con un blanco o un nulo más alto de lo esperado. Si no va Andrónico, yo me atrevería a pensar de más del 10%. Estaban normalmente entre 5 y 7% Sí. blancos nulos, probablemente más del 10%, acercándose al 15% si no va Andrónico. No sé si es muy arriesgado decir eso. Empecemos, no, está bien. Vamos a ver en unas semanas, porque falta poco para las elecciones, qué pasa y también en los próximos días qué pasa con Andrónico. Empecemos con el actor disruptivo. Evo Morales, Armando. ¿Víctima, mártir o villano con chance? Víctima, mártir o villano con chance. Wow. Qué difícil, che. Qué mala que eres. No me gustaría calificarlo ninguno de los 3. No creo que sea una víctima, porque yo creo que es responsable de muchas cosas que están pasando. Entonces, la lógica de la victimización sirve más para la palestra, digamos. Yo creo que tiene que asumir su responsabilidad. Pero por el otro lado, evidentemente es un personaje que en este momento está siendo atacado por todos y que ha sido, digamos, que ha salido del juego
a partir de estrategias que en muchos casos son irregulares, ¿no es ¿Cuánto cierto? realmente pesa su figura hoy? Yo creo que sigue pesando. Yo creo que sigue pesando. De hecho, la encuesta de Sí, Pantera, sí. tú veías, Sí. ok, bueno, ahí hay diferencias con otras encuestas. Ajá. Yo creo que Evo ya no es lo que fue, pero sigue pesando en un segmento muy importante del electorado. Sobre todo esto hemos hablado, del mundo popular. No es un tema menor que tenga un 30-33% de, según esa encuesta, digamos, Sí. De favorabilidad. de favorabilidad. Entonces, él existe. Y también tú has visto en algunas movilizaciones que él existe. Entonces, Claro. Evo Morales está ahí. Sí. Ahora, yo donde sí discrepo es en el hecho que siga teniendo el peso que lo tuvo. Eso sí ya no. ¿No es Claro, cierto? no, ya no gana por goleada. ¿Cuál es el reto para vos, Julio, que tiene que enfrentar un Andrónico que va en la carrera electoral en términos de su capacidad para atraer votantes en agosto? Evidentemente hay un voto duro que decías que lo vale preferir y que si no está, no va a trasladar su voto a otro candidato de características similares, al menos en la imagen. Del Castillo no, No. ¿Cuál sería el no en gran reto? porcentaje, sí. ¿Cuál sería el reto de Andrónico entonces para quizás atraer a ese no sabe, no contesta, o a ese dudoso, o a ese evista desencantado, o a ese centro que por ahí le gusta este chico que, como lo decías, ¿no? Un joven que nada, creció, estudió y hoy tiene una mirada más liberal que muchos liberales en lo económico, hay que decirlo? ¿Cuál sería el reto de Andrónico? Primero, entender que no va a poder seducir a la clase media, las clases medias, no va a poder seducir. Nadie del ámbito masista va a seducir a las clases medias, ni aunque vayan con Jesucristo como acompañante de fórmula, no. O sea, las clases medias son en su gran mayoría antimasistas, estructuralmente no van a votar por él. Entonces, que no se haga ilusiones de si va a escoger una vicepresidenta de la clase media alta, alta paseña, digamos, y que por eso van a votar los de las clases medias por él. No, never, no va a ser. Segundo, Never in the life, no, como dice sí. Mesa. Tiene que enfocarse Andrónico en el ámbito masista, que son las clases bajas. Y ahí tiene dos retos. Primer reto, consolidar el voto masista en tierras altas, pero su mayor reto es entrar a ese mundo popular de la ciudad de Santa Cruz, que es esencial, que en algún momento votó por el MAS, pero que se ha decepcionado tempranamente, puede rescatar ese voto. Si logra consolidar el apoyo en tierras altas y entrar a ese gran voto popular de la ciudad de Santa Cruz, uniendo el Alto con Santa Cruz, creo que tiene buenas posibilidades de llegar a una segunda vuelta. Ahora, yo agregaría un tercer reto, o tal vez vamos a diverger en eso con Julio, que es la relación con Evo. Es decir, a mí me da la impresión que sí, tiene estos dos temas, pero la consolidación del núcleo más duro, digamos, del MAS, de los electores más fieles del MAS, tiene que ver también con una cierta resolución de su relación con Evo Morales. De hecho, te hubiera dicho hace un mes que el mejor escenario para Andrónico era de alguna manera entrar con Evo Morales, es decir, con cierto grado de acuerdo con Evo Morales. Eso no se está dando, sí, y de hecho tú ves todos los días los ataques del evismo contra Andrónico son fuertes, y tengo la duda de hasta qué punto finalmente va a haber un endoso, o al contrario, vas a tener una posición de Evo en contra incluso de la candidatura de Andrónico, y hasta qué punto eso le va a dificultar consolidar su base inicial, ¿no es cierto? Ahí tengo una duda, ¿no? Y de hecho, tal vez volviendo al Evo, aunque el Evo está fuera del juego electoral en este momento, parece muy poco probable que entre, casi totalmente improbable, sin embargo Evo sigue teniendo y sigue siendo una voz dentro de este proceso electoral. Y entonces la pregunta es, ¿esa voz cuánto va a pesar en las posibilidades de Andrónico, por ejemplo, de poder, o de otro candidato, de poder captar su electorado, ¿no? Al final, la apuesta de Evo Morales puede ser también el voto blanco, y el voto o la abstención, ¿no es cierto? Patear el tablero. Claro, y entonces ahí estamos en un escenario. Yo eso todavía no lo tengo claro, no sé cómo tú lo ves, Julio, esto del tema del endoso de Evo. Bueno, yo creo que se ha sobrevalorado el endoso de Evo. Ya, en las encuestas de diagnosis... O sea, no tenés razón. En las encuestas de diagnosis, la intención de voto de Evo está estática hace 2 años.
en torno al 10-11%. En ese sentido yo no coincido con algunos analistas que dicen que es el 20% y que él puede endosar el 20%. Es un 10%. Ahora, Evo Morales tiene uno de los votos más fieles en comparación con los otros candidatos. O sea, son bien leales. Es un núcleo duro ese 10%. La pregunta es, ¿qué va a hacer ese voto que no es de clase baja, sino es de pobreza, sobre todo? ¿Qué van a hacer esos votantes cuando definitivamente entiendan que Evo no va a poder terciar en las elecciones? ¿Van a hacer caso a un Evo que diga voten en blanco nulo? Me animo a pensar que no tanto. Me parece que varios de ellos van a sentirse inclinados a apoyar al hijo político del Evo Morales, a pesar de que el papá diga no, ese es un traidor, porque finalmente es parte de ellos. No todos, pero sí gran parte. Quiero hacer un ping-pong rapidito, porque me gustó mucho esto que decías del desafío tan claramente y tan cortito de Andrónico. ¿Cuál sería el desafío de Eva, Copa? Ay, Eva. Para empezar, Eva no va a obtener mucho voto en el Alto. Hay una imagen negativa de su gestión municipal. Tiene pocas posibilidades. ¿Cuál va a ser el desafío de Manfred? No disminuir. Estaba disminuyendo en las encuestas. Estaba al principio en 15, 16, terminó en cerca del 10%. Su desafío es no disminuir. ¿Tuto? No encerrarse en Santa Cruz. Y en Santa Cruz no encerrarse en los grupos conservadores, las logias, de donde ha obtenido sus principales alianzas. ¿Samuel? Serruchar poco a poco el piso de Tuto, porque es de donde puede conseguir votos más que de otro lado. ¿Del Castillo? Ay, del Castillo, no sé si va a pasar el 3%. El desafío es que el desafío es que el MAS no pierda la personería jurídica, que un poquito pase el 3%. ¿Dun? Que pase del 2% ya es una victoria. Otra sigla que se pierde. Bueno, está decepcionando a todo el Twitter boliviano. Sarabia. Sarabia. Está en ADN, creo. Sí, está de vicepresidente, ¿no? No va a pasar nada. No sabe, no contesta. Me gusta. Este va a ser un gran reel, chicos. Vamos con vos, Andrónico. Vamos a decir algo que vienen diciendo mucho de Andrónico en todos lados, analistas, periodistas, propios extraños amigos y enemigos. Andrónico no da la talla, Andrónico está decepcionando porque no dice nada, y cuando lo dice, no lo dice en el tiempo, la forma y lo que queríamos los analistas. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Realmente este sentir de algunos analistas se traduce en las encuestas o es el ego de algunos analistas que les hubiese encantado que lo llamen, pero no les di bola? A ver. A mí me parece que yo creo que se exagera y se pide demasiado a veces a todos los candidatos en términos de lo que ellos pueden ofrecer en este contexto político. A mí me parece que, de hecho, le estamos pidiendo a todos los candidatos, porque esto no es el problema solo de Andrónico, ahorita de Andrónico, le estamos pidiendo que tengan proyecto político, que articulen bien sus coaliciones, que sus coaliciones sean coherentes y todos hablen en la misma línea. Yo tengo una hipótesis que la vengo repitiendo hace mucho tiempo, que creo que estamos además en un momento no solo del declive del ciclo del MAS, sino adicionalmente de la implosión del sistema de partidos. Es decir, en realidad el sistema no funciona y esto que llamamos partidos en realidad son fuerzas que se juntan de alguna manera muy precaria para las elecciones, ¿no es cierto? Entonces, bajo esa lógica yo te diría, yo creo que de alguna manera el salto de Andrónico ha sido un salto difícil porque él ha tenido que gestionar primero la relación con Evo, que no es fácil. Yo creo que ahí su sobrevivencia en ese juego es una muestra de cierta habilidad política. Y luego, a partir de esa ruptura, tratar de articular una fuerza política en 2 semanas. Y creo que eso no es tan obvio ni tan fácil. Y además articular esa fuerza política en 2 semanas, además con todos pegándole, ¿no es cierto? Es decir, porque ahorita, por razones tácticas, los evistas le pegan a Andrónico. Los luchistas le pegan a Andrónico, la oposición le pega a Andrónico, entonces obviamente
el hombre está pegado, todo el mundo lo quiere pegar y tiene 2 semanas para armar un dispositivo político. Yo mismo me sentiría tremendamente impresionado con esa tarea, ¿ok? Entonces creo que hay que calcular, hay que entender las dificultades que él tiene en ese contexto. Pero, dicho eso, sí lo que me parece que todavía no aparece en el caso de Andrónico, y creo que es más determinante, que puede aparecer, pero todavía no aparece, es que tú puedes tener todos esos problemas, pero sí tienes que dar una clara orientación de las 2 o 3 ideas fuerza que te van a conducir en ese proceso político que estás empezando. Y yo creo que en cierto momento el silencio de Andrónico nos daba, digamos, expectativas, pero en cierto momento él tiene que decir, vamos a ir en este sentido. Y creo que ese decir, y no a los analistas, sino decirle, vamos a ir en este sentido a la población, y sobre todo a sus electores. Y me parece que en eso yo no lo veo todavía con claridad, decir, vamos en este sentido, y por tanto se hace esperar, ¿no es cierto? Ahora, lo puede hacer en las siguientes semanas, ¿no? Lo puede hacer, por supuesto, y vamos a ver la efectividad que tenga en eso, ¿no es cierto? Ahora, si no hace eso, efectivamente, ahí sí hay un problema, ¿no? Porque, insisto una cosa, no hay que esperar que a él, y al contrario del MAS en otro momento, y eso es también lo complicado para el personaje, me parece, es decir, no hay un partido, no hay una estructura detrás que lo va a sostener, ¿no es cierto? Entonces, en buena medida esto se juega mucho en el liderazgo propio, y eso es medio complicado siempre, ¿eh? No es necesario hablar solamente con el voto duro antimasista, es cuestión de hablar con algún taxista, le mando saludos a Becky en el salón, es decir, hay mucha gente que por ahí no está ideologizada o lo único que quiere es que la dejen trabajar y basta de paros y líos y que la dejen progresar y trabajar. Hay gente que se ha desencantado de la propuesta del MAS. Esa gente dice, y vamos a ver qué me contás en relación a los datos que tenés, hay que votar por el puntero de la oposición, no importa por quién, que gane alguien que no sea del MAS. Para vos, ¿es tan así? ¿El voto útil funcionaría en ese caso? Me parece que el voto útil podría funcionar más en las clases medias antimasistas que en el ámbito masista. Lo que pasa es que en el ámbito masista difícilmente van a votar por un Tuto Quiroga o un Samuel Doria Medina, porque ellos representan la Bolivia que los ha excluido. Y después de un periodo en el cual han tenido a uno de los suyos dirigiendo el país, es volver atrás, digamos. Entonces va a ser más duro para alguien del ámbito masista votar por algún líder de la oposición. Y ahí tiene ventaja Andrónico, porque Andrónico casi no tiene competidor en el ámbito masista en las clases bajas. O sea, Del Castillo no es competidor para Andrónico. Creo que Eva Copa tampoco es competidora para Andrónico, a diferencia de las clases medias, donde Tuto y Samuel, y eventualmente Manfred, se están disputando un mismo nicho. Entonces, el voto útil específico en el ámbito masista me parece difícil. También se ha dicho que, por ejemplo, candidatos como Manfred, en su momento, cuando estaba más arriba, es verdad que ha ido bajando, podría ser elegido por ese voto decepcionado del MAS. ¿Qué tan cierto hay en eso? En un momento sí, antes de que baje, él estaba llegando a algunos sectores decepcionados del masismo, que el 2020 votaron por Arce, clase baja ascendente y media baja, ese sector intermedio, que votaron por Arce el 2020, se decepcionaron de Arce por la crisis económica y empezaron a ver en Manfred una alternativa, pero parece que se está desinflando y está dejando de ser una alternativa. Para vos, Armando, ¿DUN y los libertarios son solo un fenómeno de redes sociales o pertenecen a la realpolitik hoy en día? No, yo creo que en este momento son sobre todo un fenómeno de redes sociales, ¿no? Ahora, sí yo les daría un aspecto interesante. Al ser un fenómeno de redes sociales, yo veo muy poco probable que puedan salir a la vida real, digamos, que es del voto masivo, pero sí yo creo que les doy un punto interesante que te muestra además el punto en el que estamos. Sí yo siento que estos sectores están siendo capaces de colocar ciertas narrativas que están marcando la agenda, ¿no? Si por ejemplo el tema del rechazo al Estado, ¿no es cierto? Creo que son temas que ellos han agarrado con mucha fuerza. No es solo DUN, yo diría, es todo el ecosistema liberal que ha aparecido en los últimos 2 años y 3 años,
Y los veo además con una fe de militantes, ¿no? Es decir, que extrañas de la vieja izquierda, ¿no es cierto? A veces a los muchachos liberales ahí en las redes, así muy moviéndose. Sí, sí. Y entonces sí creo que están logrando colocar ciertos temas en la agenda, al punto que los dirigentes grandes, digamos, de los partidos grandes de ese espectro, retoman muchos de esos elementos. De hecho, Tuto es el mejor ejemplo, ¿no? Que compra mucho de eso. Pero sí, pero ya como fuerza propia, con sus propios candidatos y con su propia dinámica, sí veo que es un fenómeno de redes que es muy difícil que pase, por lo menos en este momento, a la vida real, digamos, al voto. Vamos a ver si Julio nos cuenta un poco de la cocina de las encuestas. ¿Estamos siendo víctimas de la encuestitis o realmente hay una incidencia? Tenemos a un Claure que cada vez que aparece una encuesta nueva se revoluciona el país, estoy exagerando, pero evidentemente fue una de las causas de la ruptura entre Tuto y Samuel. Es decir, la gente lo está mirando, candidatos y también la gente de a pie. Tenemos a un Evo incluso que a veces ha salido a decir que tiene encuestas donde dicen que su intención de voto supera el 60%. Tenemos, a ver, se causa revuelo. ¿Cómo es esto de recoger lo que la gente percibe urbano-ruralmente? A ver, yo creo que las encuestas sí han jugado un papel importante en las decisiones estratégicas de los actores políticos, pero no en la decisión del voto de la población. Si quien introdujo de manera sistemática el uso de las encuestas fue Goni en los años 80, y bueno, el 93 cuando fue elegido presidente, pero ya desde entonces los partidos políticos no publicaban las encuestas, pero sí las utilizaban frecuentemente para tomar sus decisiones, especialmente en el periodo neoliberal. Sí. Ahora también hay menos plata para hacer más seguido las encuestas de muchos actores políticos, pero sí las toman en cuenta. Lo que ha cambiado ahora en el uso de las encuestas es que, si bien en el periodo neoliberal el uso era puertas adentro, ahora algunos actores políticos están tratando de utilizar las encuestas con la expectativa de que eso les genere algún tipo de apoyo electoral, que a mi juicio es falso. Ya Armando nos habló en una reunión de la FES, ¿no? Sí. sobre la poca efectividad de las encuestas per se para mover el voto. Entonces, ahora las encuestas están más en los medios, pero siguen siendo igual de ineficaces que antes para afectar el voto del votante real. Pero yo pondría un matiz a lo que dice, justo lo explicaba en esa reunión, es que si bien está demostrado que, digamos, la encuesta no te va a determinar voto y no te va a influir el voto en la dimensión que alguna gente, tal vez un poquito, ¿no es cierto? Pero donde sabes dónde influye es en los actores políticos. Porque muchos actores políticos a veces responden a ciertas construcciones que aparecen en las encuestas, y al final, claro, eso tiene que ver también con otros problemas, pero por ejemplo el caso más interesante reciente fue cuando Áñez, el año 2020, ¿no es cierto?, renuncia a la candidatura porque evidentemente varias encuestas mostraban que el MAS estaba empezando a crecer y que ella podía, entre comillas, perjudicar la victoria de las oposiciones en esa elección. Lo mismo que Tuto también, ¿no? Y Tuto también lo presionaron, etcétera. Entonces, Sí. pero hay otra vez, no es que la encuesta es la que provoca, digamos, un cambio de las decisiones de los ciudadanos, sino la encuesta es utilizada por algún actor político para digamos, presionar o para influir en otro actor político para cierta decisión. Entonces, pero bueno, ahí sí podemos ver un efecto, ¿no? Hay un mito de las encuestas que es equiparable al mito de los debates. Se piensa que los debates electorales son tan decisivos que pueden volcar la preferencia electoral, y obviamente no es así. No, nada que ver. Entonces, si la gente no toma las encuestas, ¿con qué elementos vota para vos, Julio? Vota con el corazón, vota con el estómago, vota con el bolsillo, vota con el hígado, contra alguien. Es un proceso complejo que no se forma en la campaña electoral, sino que es un proceso más largo que se va formando años anteriores y que se expresa en el momento electoral. Son varios factores, son múltiples factores. ¿Estarías de acuerdo con esto que dicen que una encuesta es una foto solo de la realidad? Sí, no, expresa un momento de la evolución, pero ojo,
No hay que pensar que la realidad va cambiando, digamos así, un candidato tiene un mes el 2% y al siguiente mes el 25%, claro. Y luego, no, son cambios graduales, son cambios evolutivos, sumativos, que salvo fuertes circunstancias excepcionales, no van cambiando de manera dramática. Llama la atención ese 25-30% que no sabe, no contesta. Y ahí pregunta con trampa. La gente ya no quiere responder las encuestas, la gente... hay gente que me dice que nunca se le acercó un encuestador. Por ejemplo, a mí nunca se me acercó un encuestador. Hay mucha gente que lo dice. Siempre se le pregunta a las mismas personas. ¿Por qué la gente no quiere? ¿No cree en las encuestas y por eso no contesta? ¿Qué opinas? De mi experiencia, hay dos razones para el no sabe, no responde. La primera es que no saben y no responden, de verdad. Y la segunda es que hay votantes de algún candidato que es vilipendiado en los medios de comunicación y se avergüenzan de decir por qué van a votar, ¿no? Como fue en su caso de Trump, en los años 80, 90 de Condepa, de UCS, y probablemente ahora hayan algunos votantes de Evo que, dado que es tan atacado en los medios, no van a decir exactamente que van a votar por él. En esa misma línea del Julio, él decía, a ver, el voto al final es una decisión bien compleja y bien personal, ¿no? Y por eso también creo que hay ciertas continuidades que siempre aparecen, ¿no? Porque al final, a ver, pongámonos a pensar la racionalidad cuando tú pones un voto por alguien, ¿no? Estás finalmente expresando también tus valores, estás expresando tus expectativas, estás expresando hasta tus sueños finalmente, sí, ¿no? Y luego votas y luego obtienes un resultado político. Entonces, cambiar de voto, cambiar de signo, digamos, no es tan fácil, ¿no? Porque de alguna manera te tienes que renegar a ti mismo, ¿no? No es una cosa tan mecánica, ¿no? Y por eso es que a veces, normalmente, y eso Julio también sabe, las tendencias, digamos, de los grandes bloques políticos suelen ser más estables en el tiempo de lo que uno piensa, si no hay tantas variaciones. Ahora, la pregunta que yo me hago también es que tal vez en este momento sí vamos a ver variaciones, porque estamos viviendo un momento de crisis, un momento de particular tensión en la gente, ¿no? Entonces, quizás por eso es que vamos a ver más desalineamientos electorales que en otra etapa, ¿no? Por eso yo creo que esta es una elección muy particular, por cómo está llegando el país, como hemos visto, cómo están los sentimientos de la gente. Sí, tal vez vamos a ver cambios más sorprendentes, ¿no? Un cambio sería que esta va a ser la primera elección, no sé si 100%, pero bastante digital. No, para mí el dato más duro es que esta es una elección en un fin de ciclo y en una crisis. Ese es el dato más importante. Y de hecho, por eso es que creo que tenemos que analizar mejor la crisis y el fin del ciclo, porque eso es lo que va a determinar los sentimientos de la gente, ¿no es cierto? ¿Cómo estamos leyendo el fin del ciclo? Nos genera, por ejemplo, yo te digo, a alguien de la clase media, el fin del ciclo le está generando ahorita más bien una esperanza del fin del masismo, ¿no? Pero el fin del ciclo a un elector del MAS de toda la vida le está expresando más bien incertidumbre, le está expresando miedo, le está expresando frustración, ¿no es cierto? Entonces, ves que las emociones dependen de los segmentos frente a un mismo evento, y no sabemos muy bien cómo van unos y otros responder, ¿no es cierto? Y eso creo que va a ser... de hecho, a mí una de mis críticas a todos los candidatos es que a ratos siento, y por eso creo que no llegan a más del 10-15%, y te digo todos, es que creo que esta dimensión de entender la emotividad de la gente en este momento histórico del país, creo que ninguno la está agarrando. Sí, finalmente son las respuestas muy tecnocráticas, o un poco seguir viviendo en el pasado, ¿no? En el caso de Evo, pero nadie está terminando auténticamente, creo, de hablar a las tripas de la gente en este momento. Claro, a motivarla. A motivarla. Un poco lo que decía él, que la gente va y vota con su visceralidad de alguna manera. Sí, y en un momento de crisis y como la que vivimos, las vísceras son muy importantes. Y yo siento que nadie le está tocando la visceralidad, no está detectando ese sentimiento. Tal vez algunos en la idea de hay que romper todo frente a la crisis, pero esa no es la mayoría. Otra vez, volvemos a
a eso, ¿no? Armando decía que lo digital no tiene un papel importante en esta elección. ¿Para vos, Julio? Sí, tal vez en algunos segmentos lo digital es un ámbito expresivo, ¿no ve? Más que de definición del voto. Clases medias, jóvenes se van a expresar en las redes, va a ser catarsis, pero más de eso no va a cambiar mucho. ¿Campañas? Es decir, yo creo que cada vez más el ámbito digital va a ser un escenario de campañas, como en su tiempo fueron los medios de comunicación, Sí, ¿no? sí. Entonces, pero que eso cambie en procesos, no. O sea, es un espacio más donde los candidatos se van a Además expresar. que hay un dato demográfico en eso, ¿no? Es decir, Sí, totalmente. de todas maneras, bueno, en la segmentación de la Sí. población de Bolivia, digamos, tú todavía tienes casi la mitad de la población viviendo en localidades Sí, la brecha. relativamente pequeñas, ¿no? Desde Sí. las rurales hasta las un poco más agregadas, que siguen teniendo problemas graves de conectividad. Sí, la y de brecha co- es terrible. Entonces, ahí tenemos una brecha enorme. Entonces, las conversaciones en redes son muy importantes, cada vez más importantes, pero siguen siendo en este momento intensas en los mundos urbanos, yo diría, más agregados, ¿no? Ahí van a tener peso, ¿no? Ahora, sí tengo una gran incógnita, ¿no? Durante todo el periodo masista, digamos, la campaña territorial del MAS era muy potente, porque tenía un aparato ordenado, relativamente disciplinado y Sindicatos. articulado alrededor del tema de los sindicatos y otras estructuras que podía cubrir territorialmente el país, ¿no? Hoy en día yo te diría que ninguna de las facciones masistas tiene eso, o incluso probablemente se ha debilitado, y por supuesto las oposiciones clásicas, ninguna ha construido eso. Entonces, esta va a ser, mira, una campaña extraña, porque no veo ningún actor con una capacidad tan grande de esa territorialización de la campaña, y no sé cómo eso va a influir al final en el voto, pero ese es un dato nuevo, mira, no habíamos tenido antes ese tipo de debilidad territorial de todos los partidos, incluyendo las facciones masistas, te diría, ¿no? Hablemos del voto joven, Julio. ¿Cómo va a votar aquel boliviano o boliviana que va a ir a las urnas por primera o segunda vez? ¿Qué opinas? ¿Qué dicen los datos? En nuestras encuestas la variable edad es diferenciadora, pero muchísimo menos diferenciadora que la variable clase social y región. O sea, Claro. no es un elemento que explique la varianza del voto de manera central, ¿sí? Ya. Entonces, eso quiere decir que muchos jóvenes de clase media van a tender a votar de manera parecida que los mayores de clase media, y lo mismo en clases bajas. Eso me animaría a decir. De todas maneras, sí va a haber sus particularidades por dos razones. Primero, que los jóvenes son portadores más centrales de la demanda de renovación. Y segundo, es algo que no vemos, y me parece que va a influir, como en otros países, que temas que están desapercibidos ahora para los adultos, como temas de sexualidad, derechos sexuales, derechos reproductivos, identidades, Medio ambiente. medio ambiente, Sí, todo el sí. tema progre, sí va a influir. Y probablemente vamos a ver una tendencia, como se ha visto en otros países, que las mujeres jóvenes de clases medias van a asumir posturas más progresistas, y contrariamente los varones jóvenes de clases medias, posturas claramente más conservadoras. Vamos con el mensaje final de este ring, que creo que estuvo bastante entretenido. Gracias a ambos por... Que no fue ring, pero... No, si No les gusta, bueno, pónganle el nombre que quieran, pero igual estuvo bueno como el intercambio de ideas. Mensajes finales en 2 palabras. ¿Cómo va a ser el país al día siguiente si gana Evo? Si gana Evo, Si gana Evo, Si ganara, claro. complicado. si gana Evo. Sí, sí, Es que todo puede pasar. Me cuesta pensar También eso, te iba a preguntar por sí. Doom, que también es poco probable, pero pensemos. ¿Qué va a pasar con el país al día siguiente? Vamos a parecernos mucho al 2019 en las movilizaciones y en la inestabilidad. Pero es poco probable, ¿no? O sea, con esa Total. como decía Armando, casi improbable. Imposible. Imposible. ¿Qué pasa al día siguiente en el país si gana Doom? Ahora, estás poniendo cosas extrañas, digamos, ¿no? No sé, para mí incógnita. Es una incógnita porque a ver,
que es como todos estos personajes que aparecen y de repente improbablemente, y realmente no sabemos al final qué va a pasar. No, incógnita, yo te diría. No Julio. sé. Dune no es mi ley, para Sí, empezar. sí, O sea que no va a haber... ¿no? Motosierra. Sí, no va a haber motosierra, será un tecnócrata que tratará de solucionar la crisis y no lo va a Como poder. pueda. Gana Tuto, ¿qué pasa el día siguiente? Yo creo que ahí, a ver, ¿qué pasa el día siguiente? Y yo creo que ahí sí hay un proyecto de, digamos, de liberalización y de ajuste muy fuerte. O sea, eso creo que, eso a mí me queda clarísimo, digamos. Y además probablemente en la versión Tuto de esta elección, yo te diría, ahí sí tienes, a ver, de una palabra, yo te diría la contrarrevolución. Bueno, sí, es eso, ¿no? Es un proyecto contrarrevolucionario el del siglo III. Entendemos que este proceso ha sido, digamos, en ese sentido. Sí, es decir, eso. Julio. Sí, así como Andrónico es hijo de Evo Morales, de alguna manera el Tuto en sus tiempos era hijo del Goni, Ajá. y me lo imagino al Goni como ministro de planificación del vuelve el zorro, vuelve... No, Goni como ministro de planificación tratando de hacer un 21060, así me lo imagino al Tuto al día siguiente, si es presidente, como su hijo político e ideológico. ¿Y vuelve el zorro y vuelve Goni a pasearse por el Prado paseño? No, ya están viejitos. No creo. No pasa nada, pero sí... Es esa lógica del 21060. Gana del Castillo, ¿qué pasa el día siguiente, Armando? La crisis se profundiza. Es decir, igual lo veo poco probable, pero sí, yo creo que a ver, el balance del gobierno que hemos visto en términos de percepciones, simplemente eso te lleva a una profundización de la crisis, de esta crisis tan estructural que tenemos. Julio. Sí, una continuación de Arce, con mano un poco más dura. Gana Andrónico, ¿qué pasa el día siguiente en Bolivia? Igual, a ver, no, yo te diría que una gran responsabilidad y también una gran incógnita, ¿no? Porque responsabilidad, porque él va a tener la responsabilidad de reencauzar un proyecto político que se ha dañado mucho en los últimos años y además entre ellos se han dañado. Entonces, ella tiene una enorme responsabilidad de reencauzar ese proceso, de ordenarlo, pero también una gran incógnita porque los retos para reencauzar eso son complejos y implican probablemente también rupturas en lo que normalmente se podía pensar dentro del MAS. Entonces, responsabilidad y además incógnita, porque también no vemos todavía qué es eso. Sí, un poco hace rato discutíamos, el problema del fin del ciclo del MAS no solamente es que se acabó algo, sino inclusive preservando cosas de ese proceso y rescatándolas, la pregunta es qué viene después. Y ese qué viene después yo tampoco la veo todavía clara. No se sabe. Y entonces esa es mi incógnita. Quizás ahí está una pregunta para los candidatos. Tienen que responder esa incógnita. ¿Para vos qué pasa? Continuidad de la crisis. Y el Andrónico va a probar una medicina de su propio, un chocolate de su propia medicina, que no va a poder controlar el Senado ni la Asamblea Legislativa. Va a haber ahí otro Andrónico que va a boicotear. Pero ese es el drama, me parece, de todos. Sí. Yo tengo la impresión que el dato de que vas a tener que enfrentar y tener que articular fuerzas muy dispersas y que todos te van a querer golpear, creo que son todos los que van a enfrentar. Es que Andrónico no lo veo con mucha habilidad política para lograr unos acuerdos como un operador político de los de antaño podía ser, y probablemente algún otro candidato, probablemente de la oposición, sí pueda dotarse de algún operador de verdad que trate de construir algunas cositas por muy endebles que sean, pero la verdad lo veo a Andrónico muy discursivo, muy ingenuo, muy ingenuo, ¿no? Todos buena leche y no sé. No creo que... Si gana Samuel, ¿qué pasa el día siguiente en el país? Mira, yo creo que también, yo tendría que responsabilidad también, mira tú, porque probablemente, a ver, de toda la oferta que uno tiene, hay que reconocer una cosa, que la oferta de Doria Medina probablemente es la más estructurada y la más coherente, digamos, en este momento.
dentro de lo que cabe en esta implosión del sistema en la coherencia. Entonces creo que él tiene la responsabilidad en cierto sentido de justamente dentro de esa coherencia ver cómo después de esa elección puede impulsar un proceso de justamente enfrentar la crisis y lograr un buen resultado. Pero también hay una incógnita, me estoy repitiendo. La incógnita para mí, son diferentes las incógnitas. A mí la incógnita de Doria es también política. Es decir, yo no sé qué capacidad, puede tener una buena propuesta en el sentido de esto, pero qué capacidad tiene otra vez de entender la complejidad del país ya desde el otro lado. Es decir, porque a él, igual que decía Julio en el caso de Andrónico, él va a tener que enfrentar a partidos y a toda esa estructura. En el caso de Samuel, eventualmente va a tener que enfrentar al mundo corporativo boliviano con todas sus complejidades y con todos sus intereses y con todo su poder. Entonces, también yo veo a ratos un poco de ingenuidad en este mundo de Doria Medina, la vieja política liberal, representativa, ¿no es cierto? Buen programa, buenos tecnócratas. Oye, pero la Bolivia que tienes que gobernar es la Bolivia de las corporaciones, de los sindicatos, de los grupos con sus intereses. Y yo no sé si eso están leyendo. Entonces, también incógnita en ese sentido. Samuel. Se va a dar cuenta que ya no estamos en el 91, cuando él era ministro de Planificación y participó en las privatizaciones. Y se va a dar cuenta que ya no hay capitales extranjeros disponibles para la inversión directa y va a tener que ir a rogar a China para tratar de traer algunas inversiones muy a su pesar. Creo que eso va a suceder. Y por último, Manfred. Manfred, a ver, el problema para mí al día siguiente, Manfred, es qué programa va a aplicar. Es decir, ¿El de los 5 pesos? No, por eso digo, es decir, para mí el gran drama es... yo creo que a Manfred es como a todos estos populistas, es auténticamente un populista de derecha, que puede ganar por estos azares del juego electoral, ¿no? Pero que al día siguiente que está en el poder tiene que preguntar, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Es decir, dada la debilidad que tú ves ahorita en términos de tanto de su propuesta, digamos, programática, como también de su estructuración política. Es casi como, es pura incógnita, ¿no? Al día siguiente está, pero ¿ahora qué? Va a tener que ir a tocar las puertas de Andrónico y de Arce para tratar de establecer algún tipo de gobernabilidad, pero no sé si le va a resultar. No sabemos si le van a contestar la puerta. Sí. Aunque le conteste, no sabemos si lo va a lograr, realmente está tan difícil. ¿Y vos, por quién vas a votar? El ring electoral está así, volátil, no importa cuando veas esto. A ambos, muchas gracias por haber estado entre caníbales. Muchas gracias, Raquel. Gracias. Un gusto con Julio. Gracias. Candidatos vengan, los estoy esperando. Venga, sí, ¿no? Es buenita. A veces.